Soy la doctora Verónica Lastra, instructora del área civil, y en nombre y en representación del Centro de Especialización y Capacitación Judicial del Poder Judicial de Tucumán, les damos la bienvenida al seminario virtual sobre procesos colectivos, el que estará a cargo del doctor Francisco Berbic, quien es profesor adjunto de Derecho Procesal II en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, secretario académico y profesor de la Maestría en Derecho Procesal, Universidad Nacional de La Plata, abogado litigante y especialista en procesos colectivos. Conforme a lo indicado en el instructivo enviado a los correos electrónicos de cada uno de los presentes, rogamos silenciar sus micrófonos, los cuales podrán ser habilitados y utilizados cuando el moderador les autorice el uso de la palabra, la que deberá ser previamente solicitada escribiendo en el chat habilitado a tal efectos. Bienvenido, doctor Francisco Berbic, le escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos, por estar todavía con ganas de trabajar un viernes a esta hora. Gracias, Verónica, también por la presentación. La propuesta del seminario, como ustedes saben, esto iba a ser un encuentro presencial los días 19 y 20 de marzo de este año, y lamentablemente por esta situación no se pudo concretar. Buscamos alguna forma de poder tener esta conversación, y con estas herramientas virtuales que son un poco raras, pues yo le estoy hablando a la computadora, sé que hay gente, pero no sé, hay un silencio de radio del otro lado, es un poco difícil. Pero la idea para ordenar la conversación, como decía Verónica, es que en cualquier momento que tengan alguna duda, una pregunta, una reacción, por favor no dejen de plantearla en el chat. La idea y la propuesta metodológica de este seminario no es que yo hable todo el tiempo, sino justamente tratar de intercambiar opiniones sobre algunas cuestiones vinculadas con esta temática, que en Tucumán tiene una actualidad muy relevante por la presentación en el mes de septiembre del año pasado de un proyecto de ley muy interesante en la legislatura para intentar darle a esta modalidad de enjuiciamiento un mecanismo procesal adecuado, eficiente y consistente internamente, un mecanismo sistémico para poder discutir sobre un montón de conflictos de todo tipo y color, como vamos a conversar hoy, que están ingresando cada vez más al Poder Judicial y para los cuales el Poder Judicial no fue pensado. Así que yo voy a empezar con algunas cuestiones generales, tratando de cubrir los temas que estaban presentados en el temario del seminario, y los invito a, en cualquier momento que tengan una pregunta, una consulta, por favor háganla y tratemos de que esto sea algo de ida y vuelta, que seguramente lo va a hacer más ameno para todos. Para empezar, el temario lo que propone como línea de inicio, que es una línea lógica, es trabajar sobre los fundamentos constitucionales de los procesos colectivos y esta idea de una garantía federal de debido proceso legal colectivo. Entre el material que tenían asignado para esto, en particular, está el caso Kersich de la Corte Suprema. Vamos a ver un poco de qué se trata esto. Una primera cuestión que vale la pena aclarar es de orden terminológico, de orden conceptual, porque de acuerdo a un poco lo que comentábamos el otro día cuando tuvimos el live de Instagram, de acuerdo al sistema que ustedes tomen, se van a encontrar con este mismo fenómeno denominado de distintas maneras. En Estados Unidos y en Canadá a este tipo de procesos le llaman acciones de clase o class actions. En Argentina nosotros vamos a encontrar la idea de amparo colectivo reflejada en el artículo 43 de la Constitución Federal, pero también vamos a ver que la Corte en Alavi, que es otra decisión sobre la cual vamos a conversar hoy, seguramente la semana que viene también, se refirió a este mecanismo de enjuiciamiento como la acción colectiva. Si nos vamos a Colombia, tenemos acción popular y acción de grupo. Si vamos a México, tenemos acción difusa, acción colectiva y acción individual homogénea de acuerdo al tipo de derechos que se quieran defender. Algo parecido pasa en Brasil, donde nos vamos a encontrar con una acción civil pública, una acción popular, una acción colectiva, un mandato de seguridad. Más allá del nombre que nosotros le pongamos, lo que tenemos que tener claro, y la expresión procesos colectivos es abarcativa de todas estas instituciones de derecho comparado que les comento,
es que estamos en un contexto de una tutela colectiva representativa, de una forma de enfrentar la resolución de conflictos representativa, que tiene dos notas esenciales. La primera es una legitimación amplia, una legitimación colectiva, y la segunda es una cosa juzgada expansiva de los efectos de esa sentencia sobre aquel grupo de personas que el legitimado colectivo defendió en ese proceso. Si alguna de estas dos patas no está presente, podremos estar frente a otros mecanismos de solución colectiva de controversias, pero no va a ser una tutela colectiva representativa, no va a ser un proceso colectivo en el sentido que le vamos a dar a esto, que es la herramienta que nosotros tenemos reconocida en Argentina. Les comento que hay otras formas de enfrentar la conflictividad de masa, sin irnos muy lejos. En Brasil hay un mecanismo que se llama incidente de demandas repetitivas, que lo que hace es reunir ante un solo juez todas aquellas causas que ya estén tramitando en el sistema de justicia, suspenderlas, dictar una decisión y luego aplicar esa regla jurídica al resto de las causas. Esto está un poco tomado del modelo alemán de caso testigo, que como su nombre lo indica, es algo muy parecido, implica juzgar uno de esos casos repetitivos y luego aplicar la regla a otros casos similares. En Estados Unidos, junto a las acciones de clase, hay un mecanismo que se llama Multidistrict Litigation o litigio multidistrital, que lo que permite es reunir todas las causas a los efectos del discovery, de este procedimiento anticipado de producción de pruebas que tiene el sistema estadounidense, y luego, una vez que se produjo la prueba de manera común, se devuelven los casos a los jueces naturales para que ellos dicten la sentencia, y así vamos a encontrar otras formas de enfrentar la conflictividad de masa, lógicamente un poco impuestas por la realidad, frente a conflictos que están llegando al Poder Judicial y que necesitan otro tipo de herramientas de abordaje que no son las que nos da el proceso tradicional. Yo les decía que esto tenemos que pensarlo en términos de tutela colectiva representativa, y la primera advertencia que hay que hacer es que no estamos frente a una representación de las que conocemos en general y de las que en general se enseñan en la facultad. Esa representación nosotros sabíamos que podía ser legal en algunos supuestos y que en general era una representación convencional. Yo generaba un contrato de mandato con un abogado en general o con una abogada, le otorgaba un poder y de esa manera estaba garantizado que esa persona me iba a representar en el juicio y que por tanto lo que se resolviera en ese juicio me iba a afectar, por supuesto, los límites subjetivos de la cosa juzgada en los procesos individuales, como ustedes saben, involucran nada más que a las partes y por una razón de debido proceso lógica. Involucran nada más que a las partes porque son aquellas que estuvieron presentes en la discusión y pudieron defenderse. Cuando hablamos de procesos colectivos representativos, estamos hablando de otro tipo de representación, mucho más parecida a la legal que a la voluntaria, pero tampoco es necesariamente la representación legal porque acá hay una mezcla de legalidad, de normatividad y de voluntariedad. La representación en los procesos colectivos se produce por una autonominación de alguien da un paso adelante y dice yo vengo a representar a determinado grupo de personas que, como vamos a ver, va a tener que definir con precisión, pero esa representación opera sin tener un consentimiento ni expreso ni presunto de parte de los miembros del grupo, y opera además muchas veces en desconocimiento de esos miembros del grupo y en algunas ocasiones, si bien son excepcionales, puede operar incluso contra la voluntad expresa de alguno de esos miembros del grupo. Entonces tenemos una representación absolutamente atípica para nuestros cánones tradicionales de derecho constitucional, que derivan en una cosa juzgada, como les decía, también expansiva y colectiva, que va a tener sus efectos de inmutabilidad y de inalterabilidad sobre aquellas personas que no participaron de la discusión. Entonces, vemos que estamos en una situación de riesgo a garantías muy importantes de nuestro sistema, fundamentalmente a la garantía de debido proceso legal, porque podríamos ser afectados con cualidad de cosa juzgada por sentencias dictadas en discusiones en las cuales no participamos, y por otro lado a la idea de autonomía al principio y el derecho a autonomía individual, porque al tomar esa decisión sin pedirle permiso a nadie, el legitimado colectivo asume y opera y actúa en nombre nuestro, limitando nuestra capacidad de tomar ciertas decisiones estratégicas que pueden ser importantes para la solución del caso, ¿sí? ¿Por dónde tenemos que empezar a pensar este problema de los procesos colectivos? En Argentina los orígenes están a comienzos de la década del 80, con el conocido precedente Catán, dictado en el juzgado federal, en uno de los juzgados federales del sur, donde lo que se hizo fue evitar y prohibir que un buque pesquero japonés que estaba pescando en nuestro mar territorial, pudiera continuar con esa práctica. En ese momento se hablaba de derechos difusos, esa era la idea
un poco tradicional, venida también del derecho administrativo, con la cual se denominaba aquellas situaciones que involucraban a grandes grupos de personas y que en general, por entonces, se las consideraba solamente aquellas que eran de objeto indivisible. Esto es, aquellas situaciones donde las partes comparten una situación de hecho, comparten una situación jurídica, pero frente a un bien de naturaleza indivisible. Y esto, lógicamente, que empezó a desarrollarse con el correr del tiempo y con el desarrollo de las nuevas características de nuestra sociedad. Pensemos que el fenómeno de la conflictividad colectiva es un fenómeno extraprocesal, es un fenómeno social. Fue cambiando la sociedad, fueron cambiando los conflictos, y nuestra sociedad contemporánea está marcada fundamentalmente por dos cosas. Tenemos de un lado grandes empresas multinacionales, o cuando no son multinacionales son nacionales, pero son grandes cadenas, grandes empresas que operan permanentemente con contratos predispuestos, y por otro lado tenemos también estados cada vez más intervencionistas, muchas veces por fines recaudatorios, muchas otras veces por fines de regulación de derechos, que supone, en una torta que no alcanza para repartir entre todos, supone asignaciones presupuestarias y supone restricciones de otros derechos que pueden llegar a dar lugar también a conflictos colectivos. El paradigma cambió completamente en el año 1994, por supuesto. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional del 94 lo que logró fue incorporar dentro del texto de la Constitución tres cosas que son centrales para poder entender el marco normativo en que opera esto. La primera son derechos subjetivos colectivos, una categoría de derecho subjetivo colectivo como son los derechos de incidencia colectiva. La verdad que esto no tiene ningún origen histórico conocido. Yo en su momento estudié las discusiones de la Convención Constituyente alrededor del artículo 43, del artículo 86, del artículo 120, que eran los que más me interesaban, y no hay ninguna referencia a ninguna fuente donde se haya tomado esto. Es un invento un poco criollo, pero lo que quedó muy claro es que a partir del 94, además de titularizar derechos individuales, en tanto miembros de una sociedad que además está cada vez más sectorizada y cada vez claramente con grupos más identificables que van peleando por derechos que le han sido reconocidos, también somos titulares de esos derechos, ya no en clave exclusivamente individual, sino como parte de un grupo que forma parte de una comunidad o que comparte esos derechos. Además de reconocer estos derechos de incidencia colectiva en el artículo 43, lo que hizo la Constitución fue reconocer ciertos actores sociales con legitimación colectiva, esto es, con un poder de acción para defender esos derechos de incidencia colectiva. Así reconoció en el segundo párrafo del artículo 43, cuando se refiere al amparo colectivo, la posibilidad de que asociaciones intermedias, afectados o afectadas, y el defensor del pueblo promuevan casos para la defensa de este tipo de derechos, a los cuales hay que sumar al Ministerio Público de la Nación, porque el artículo 120, desde la reforma del 94, le acordó autonomía funcional y autarquía financiera, con lo cual las dos grandes críticas que se le hacían históricamente, que las hacía Capelletti desde la década del 70, a la intervención del Ministerio Público en el campo de la defensa de derechos colectivos, estarían por lo menos en los papeles resueltas. Las dos críticas eran dependencia del poder político y falta de recursos. Por lo menos ahora en teoría el Ministerio Público tendría eso resuelto desde el texto de la Constitución, y las leyes orgánicas, tanto del Ministerio Público Fiscal como de la Defensa en el orden nacional, posteriormente, son leyes de la década del 2000, posteriormente reconocieron expresamente este derecho de defender grupos de personas en sede judicial. Esto entonces, desde el año 94, hablo de cambio de paradigma porque desde el momento que está reconocido un derecho en la Constitución, como decía Clemente Díaz, el legislador no puede optar. Hay un deber constitucional del Congreso de la Nación y de la misma manera de las legislaturas locales de regular un mecanismo de enjuiciamiento que permita operar a esta legitimación atípica de la que estamos hablando y a la consecuente cosa juzgada que va a venir como consecuencia del ejercicio de esa legitimación colectiva, que les permita operar en un marco de discusión honesto, público, transparente, adecuado, y que de alguna manera genere reaseguros procesales para proteger, y esto es muy importante y voy a insistir a lo largo de estos dos encuentros, para proteger a los miembros ausentes del grupo. Siempre ante la duda tenemos que pensar en que este mecanismo de enjuiciamiento supone algo completamente opuesto al proceso tradicional. Este mecanismo de enjuiciamiento representativo colectivo supone que las personas cuyos derechos se están jugando en sede judicial no están presentes en la discusión. Entonces, la única forma de darle constitucionalidad a una solución
colectiva, con cosa jugada colectiva, es generando otro tipo de mecanismo de debate. La legitimación y la cosa jugada están resueltas en el texto de la Constitución. Puerta de entrada y salida, no hay discusión sobre esto. El problema que tenemos desde hace 26 años a nivel nacional, y lo mismo pasa en las provincias, es que no terminamos de ponernos de acuerdo en cómo hay que hacer para tramitar ese proceso y justamente justificar una solución tan grave en términos incluso democráticos para cómo sería una decisión que afecte personas en un proceso judicial del cual no participaron. Verónica, si llega a haber alguna pregunta o algo, levantame la mano y me decís. Por interrumpir, sí. Mercedes Mijalchi quiere hacer una consulta. Le cedemos la palabra. Mercedes, podés habilitar tu micrófono. Mercedes. Mercedes. Quizás no sepa habilitar. Mercedes Mijalchi, ¿podés habilitar tu micrófono? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Y a todos. Bueno, en realidad mi pregunta es más bien de procedimiento. La escribí para no interrumpirlo en este momento, pero bueno, ya que me dieron la palabra, en función de lo que leí, quería hacer dos consultas. Una, posibilidad para el demandado de oponerse a la resolución que determina la condición de este proceso como proceso colectivo. El material que usted ha mandado, bueno, ahora al inicio, digamos, los jueces determinan si se trata de un proceso colectivo, luego se inscribiría en el registro y luego se produce el traslado de la demanda. Oponerse a esa resolución de que se considere proceso colectivo y cuál es la instancia. Bien, después vamos a avanzar sobre las cuestiones de admisibilidad y de apertura / certificación del proceso colectivo y por ahí lo vamos a ver un poco más en detalle. Pero la respuesta es que sí, Mercedes, porque la relevancia que tiene el hecho de que la jueza o el juez reconozca que se va a discutir colectivamente sobre el asunto es absoluta. Digamos, son dos películas completamente diferentes, un caso individual y un caso colectivo. Porque las reglas que va a haber que aplicar son diferentes, porque las cargas que se van a desprender para las dos partes son diferentes, y sobre todo porque el demandado, desde el momento que se abre la causa colectiva, el proyecto de Tucumán lo pone en términos de un análisis prima facie para consultar en el registro y luego, como vos bien decís, siguiendo la propuesta que habíamos hecho en su momento con Leandro Giannini y con José Salgado, tiene que dictar una resolución de apertura y recién entonces el proceso se inscribiría en el registro. Esa resolución de apertura tiene que poder ser apelable, porque de esa resolución de apertura depende ni más ni menos que determinar si se va a discutir de manera colectiva o individual sobre el conflicto, y esto genera un montón de consecuencias muy pero muy relevantes, insisto, en términos de cargas, deberes, facultades, y además en términos del potencial de impacto que va a tener la decisión que se tome. Entonces es una sentencia fundamental. De hecho, en el sistema estadounidense, que nuestra corte, que yo cada vez que invoco el sistema estadounidense, quiero aclararles, no lo hago como argumento de autoridad. Tienen un montón de problemas allá con esto también. Lo hago sencillamente por dos razones. La primera, porque es un mecanismo de representación colectiva que está funcionando hace más de 70 años, con lo cual tiene mucho trabajo y mucho camino recorrido, y muchos de los problemas con los cuales se han enfrentado nos pueden servir a nosotros como experiencia para enfrentar los nuestros. Y la segunda porque, como vamos a ver, y como probablemente hayan visto, si pudieron leer la sentencia de Nalabi, es el modelo que nuestra Corte Federal tomó como norte para regular los requisitos de admisibilidad de la tutela colectiva. Entonces, en Estados Unidos, les decía, las discusiones las discusiones fuertes sobre procesos colectivos son sobre admisibilidad, son sobre la certificación de la acción colectiva. Una vez que la acción colectiva se certifica, en la enorme mayoría de los casos rápidamente se pasa a una instancia de acuerdo, porque esa certificación, que acá le llamamos apertura del proceso colectivo, lo que hace Mercedes es además nivelar el poder entre las dos partes, ¿no? Cuando uno promueve un proceso colectivo, hasta tanto se lo admiten, es un proceso colectivo putativo. Puede ser o no puede ser un proceso colectivo, pero una vez que está dictada esa resolución de apertura, el poder
entre las partes el campo de juego se nivela y eso dispara también otras dinámicas en términos de posibilidad de acuerdo. Entonces, debería poder discutirse, debería poder recurrirse y cuanto menos debería haber una segunda instancia para poder revisar la decisión del juez de grado frente a esta decisión por la trascendencia que tiene, como te digo. ¿Sí? En el proyecto de Tucumán veía cuáles son las excepciones previas, no había ninguna especialmente referida a este punto, digamos. Era como una cuestión de fondo. Las excepciones previas. No está como excepción previa en el proyecto, hay 3 excepciones previas y no veía ninguna referida a este punto. Se dejaba para el fondo, justamente como usted decía, era importante a los fines del proceso. No, desde ya, vos imaginate además que cuando avancemos sobre los requisitos de admisibilidad, la determinación de la apertura del proceso supone efectuar juicios de hecho, además de juicios de derecho. No es un análisis puramente jurídico. El juez va a tener que ver si efectivamente es impracticable el disconsorcio, si la clase está bien definida, si el representante es un representante adecuado. Todo eso va a exigir incluso producción probatoria. Entonces, otra vez, por razones de debido proceso elementales, tiene que haber una sustanciación con la otra parte antes y después tiene que haber posibilidad de apelarlo. De hecho, si yo no me equivoco, el artículo 24 creo que es el que prevé las apelaciones que están habilitadas y una de esas apelaciones es el auto de apertura del proceso. Justamente por esta... Hay un micrófono ahí abierto, si lo podrían silenciar. Lucas, por favor, ¿puedes silenciar tu micrófono? Entonces, Mercedes, tiene que haber, por un lado, tiene que haber sustanciación previa, y por otro lado, efectivamente, tiene que haber una instancia recursiva por la trascendencia que tiene esta decisión. El proyecto contempla esa posibilidad de apelación del auto de apertura. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Por nada. Entonces, dentro de este cambio de paradigma... Doctor Berbic, tiene silenciado el micrófono. Doctor, tiene silenciado el micrófono. Perdón. Les decía, lo que ha nacido a partir del año 94 es una dimensión paralela del debido proceso. A mí me gusta ponerlo en esos términos porque me parece que es bastante metafórico y claro. Al lado del debido proceso individual, con toda la doctrina, jurisprudencia y toda la historia que tenemos, que traemos también del sistema estadounidense, porque de allá importamos nuestro sistema de control de constitucionalidad, se abre una dimensión de debido proceso colectivo y que tiene unas exigencias que son completamente diferentes y que de hecho resultarían absurdas si las pensamos en clave individual. Vamos a ver después cuáles son, pero fundamentalmente ¿a qué apuntan? Apuntan a que haya debida publicidad de este proceso, apuntan a que haya una representatividad adecuada, además de una legitimación en el abstracto, una representación adecuada del grupo, y apuntan además a que haya posibilidad para los miembros del grupo de que, en caso que fuera posible, por no ser el objeto indivisible por no ser indivisible el objeto de la pretensión, en caso que fuera posible, que los miembros del grupo, en reconocimiento de esa autonomía de la voluntad, puedan levantar y decir: yo me salgo de este proceso colectivo, voy a iniciar mi propio proceso individual. En el sistema federal estadounidense esos son los 3 pilares centrales del debido proceso colectivo: un régimen adecuado de notificaciones, un representante adecuado, el control de esa representatividad, y además el derecho individual de los miembros del grupo de salirse de esa discusión e iniciar su propio camino, siempre y cuando, insisto, el tipo de pretensión que está planteada lo permita. ¿A qué voy con esto? Que si yo estoy planteando una pretensión por recomposición de daño ambiental, los miembros del grupo no van a poder salirse de esa solución, digamos, porque aun cuando se salieran formalmente del proceso colectivo, el remedio que se va a implementar los va a afectar igual, ¿o no? Porque es indivisible. Entonces, en esas situaciones, y de hecho el proyecto de Tucumán lo prevé, se le permite al juez, que son situaciones excepcionales, por cierto, pero se le permite al juez restringir ese derecho de salirse de la discusión, porque en ese caso el único derecho que nos queda es participar de esa discusión. Y eso también es otra problemática de la cual la Corte se ocupó en Alavi. Recuerden que la Corte en Alavi dijo que era derecho de los miembros del grupo intervenir como parte o contraparte de la discusión. Vamos a ver después un poquito en qué términos se puede producir esta intervención y cuáles son los límites de esta intervención para que el proceso colectivo no se desmadre,
pero lo cierto es que podríamos afirmar tranquilamente de que tenemos también, como miembros de un grupo representado en un proceso colectivo, derecho a intervenir en esa discusión. ¿Sí? Esta garantía de debido proceso colectivo, como les decía, exige una reglamentación. Lamentablemente, a nivel nacional hay solamente 2 leyes que regulan esto y lo hacen de manera sistemática y de manera sesgada. De manera sesgada porque solamente aplican a 2 campos del derecho, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley General del Ambiente, solo aplican a materias, a conflictos que involucren esa materia, desde el punto de vista de la asistematicidad, porque las 2 leyes solamente tienen regulados algunos institutos procesales colectivos. Y si nosotros pensamos esto desde la pura lógica, y acá no hay mucha cosa jurídica en este punto, es pura lógica. Si nosotros lo pensamos en términos de lógica, lo que necesitamos hacer es revisitar todas las reglas, todos los institutos tradicionales, y volver a pensarlos, y volver a diagramarlos, y volver a escribirlos como norma para un mecanismo de enjuiciamiento que supone que las partes que están involucradas no están presentes en la discusión. Entonces, no son sistemas que se autoabastezcan y sean autónomos para trabajar con estos conflictos, sino que son leyes que tienen previsiones aisladas que después tienen que ir a jugar con las normas del Código Procesal Civil y Comercial, Código Contencioso, Código Procesal Laboral, aquel que aplique de acuerdo a la materia, pero otra vez, códigos que están pensados para resolver conflictos individuales y eminentemente privados, y no problemáticas como las que se están discutiendo por vía colectiva. ¿Sí? Uno de los fallos, a propósito de esto, del debido proceso colectivo, porque muchas veces en Argentina no nos tomamos en serio el federalismo, y uno lo primero que debería alertar esto que estoy diciendo es, bueno, ustedes están en Tucumán, yo soy de la provincia de Buenos Aires, ¿qué hace el Congreso de la Nación regulando los procedimientos de mi jurisdicción? Si en realidad sabemos por doctrina constitucional, histórica también, que la competencia y el poder de darse códigos procesales es una competencia local, no es una competencia federal. Ahora, la Corte Federal tiene jurisprudencia de la década del 20, de la década del 30, desde Barros con Ballet, que permite que el Congreso de la Nación regule cuestiones procesales cuando sean indispensables para proteger los derechos en juego. Y la verdad que en este caso las 2 normas entran en eso, porque estamos hablando en materia de medio ambiente de un bien de tutela preferente, en materia de defensa del consumidor, de grupos en situación de vulnerabilidad por el estado de asimetría que tienen en términos de poder con los proveedores. Ahora, esta cuestión federal, en el año 2014, a fin del 2014, en el fallo Kersich, la Corte le dio una vuelta de tuerca, y por eso es tan relevante este fallo para tratar de entender un poco cómo está jugando esta articulación entre normativas de distintas jurisdicciones. Esta garantía de debido proceso legal, la Corte, tengo para mí que la reconoce con claridad en Kersich. Kersich era un caso, es importante conocer el contexto, Kersich era un caso de la provincia de Buenos Aires por derecho de acceso al agua potable. Había un problema de contaminación, no necesariamente un problema de contaminación industrial. La provincia de Buenos Aires tiene un problema en el acuífero guaraní que tiene altos niveles de arsénico. En este caso era tan alto nivel que no permitía el consumo humano. Entonces lo que hicieron los vecinos de una localidad, de 9 de julio, de una localidad del interior de la provincia, fue demandar a la prestadora del servicio para que garantizara la provisión de agua potable y además, como medida cautelar, mientras no lo pudiera hacer, les proveyera agua por otros medios. Básicamente, repartiera bidones de agua para cubrir las necesidades básicas de todas las familias. De hecho, esa medida cautelar se obtuvo y hasta el día de hoy se está cumpliendo, porque no pudieron resolver todavía el problema de fondo. Ahora, ¿qué pasó? Un vecino promovió un amparo colectivo con este pedido, como les digo, invocando esa representación del artículo 43. En la provincia de Buenos Aires tenemos además una ley de amparo que contempla previsiones colectivas, y dijo: yo soy un afectado, pero no, esto no me pasa a mí solo, como yo soy afectado junto con otro grupo de personas que son todos los vecinos de esta localidad, los cuales tienen el mismo problema que yo. Entonces promovió una pretensión de carácter colectivo para garantizar el acceso al agua potable consumible, lógicamente. El juez de la causa lo que hizo fue decir: admito tu pretensión, admito que vamos a discutir en clave colectiva. En el transcurso de esos días hubo mucho movimiento. El 9 de julio es una localidad relativamente pequeña, hubo mucho movimiento, el caso tomó conocimiento público, y lo que sucedió fue que muchos vecinos, muy probablemente incentivados por abogados, porque esto también es lo que pasa en la realidad, se empezaron a presentar en el expediente. Se empezaron a presentar y empezaron a adherir o a proponer argumentos nuevos, a ofrecer nueva prueba, y se empezaron a presentar
pidiendo en definitiva el mismo objeto inmediato de la pretensión, pidiendo que se pudiera restablecer el servicio de agua potable. Y el juez lo fue admitiendo. Y cuando llegó el momento de correr el traslado de la demanda, resulta que se había armado un mega litisconsorcio de 2.641 personas. Y el juez, en una decisión bastante irracional, lo que hizo fue correrle traslado a la empresa y decirle que tenía que contestar la demanda, las 2.641 demandas, en el plazo de 5 días que contempla la ley de amparo para contestar una demanda. Entonces, ¿qué hizo el demandado? Por supuesto, además de poner el grito en el cielo, me imagino, lo que hizo fue impugnar esta decisión. Fíjese, una decisión puramente procesal, un traslado de demanda, ¿sí? Un traslado de demanda, una decisión puramente procesal. Lo que planteó justamente fue que tenía un doble problema. Primero, un problema de indefensión, porque era imposible, materialmente imposible, responder las demandas en ese poco plazo. Y por otro lado, lo que planteó fue, me corrieron el arco. El juez dijo que esto es un proceso colectivo y resulta que lo están tratando como si fuera un litisconsorcio común y silvestre, nada más que con más de 2.500 personas involucradas en ese litisconsorcio. El abogado de Kersich fue a la Cámara Contenciosa Administrativa de La Plata, que rechazó la apelación, presentó un recurso extraordinario que la Cámara rechazó, fue en queja a la Suprema Corte de la provincia, que la Suprema Corte de Provincia rechazó, presentó un recurso extraordinario federal que la Suprema Corte de Provincia rechazó y presentó una queja ante la Corte Federal. Fíjense el camino que tuvo que hacer para lograr que alguien lo escuche. Ahora, llegado al umbral, a la puerta de la Corte Federal, fíjense que la causa involucraba, insisto, una decisión puramente procesal, nada más que un traslado de demanda, y además una cuestión de derecho común. El caso era una mezcla de consumo / medio ambiente, pero era un caso de derecho común, no había cuestión federal para tratar. Sin embargo, la Corte abrió excepcionalmente la admisibilidad, abrió la vía extraordinaria y dictó esta sentencia donde dijo algunas cosas muy interesantes. La Corte dijo en Kersich, primero, que le asistía razón a la demandada cuando invocaba la violación del derecho de defensa, no solo por la carga irracional que se le había impuesto, sino también por el cambio sorpresivo de reglas. La Corte dijo que las partes tienen que conocer de antemano cuáles son las reglas del juego. Vuelvo sobre esto en lo que comentaba recién de la importancia de la decisión de apertura del proceso colectivo, porque eso es lo que dispara es la aplicación del instrumental procesal colectivo. En este caso el juez había dicho que se iba a discutir colectivamente y después lo terminó tratando como un caso individual litisconsorcial. La Corte, en definitiva, terminó revocando esa decisión y escuchen la terminología. La Corte dijo, porque los jueces de la causa no aplicaron las reglas del proceso colectivo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, cuyas características principales y modalidades fueron enunciadas por esta Corte en el caso Alavi. ¿Qué está diciendo la Corte Federal? La Corte Federal lo que está diciendo, como les comentaba al referirme a la garantía de debido proceso legal colectivo, la Corte lo que está diciendo es que efectivamente hay una garantía federal de debido proceso colectivo que tiene los contornos que la propia Corte dijo que tiene en el caso Alavi, por eso vamos a trabajar mucho sobre el caso Alavi, y que en cuanto a garantía federal, es obligatoria para las provincias. Porque de vuelta, esto era un caso puramente local, normativa local, cuestión procesal, y sin embargo la Corte entró y revocó. Le dijo, usted no puede hacer esto porque está violando lo que yo dije en Alavi, que es mi interpretación del artículo 43 de la Constitución Nacional. Por supuesto que esto puede disparar alguna discusión en términos de federalismo, pero me parece que a partir de fines del año 2014 no hay ninguna duda de que ese artículo 43, con esos legitimados, con el reconocimiento de derechos de incidencia colectiva, y la interpretación que le dio la Corte en Alavi, toda la progenie que vino después, en materia de acciones colectivas, conforman una garantía de debido proceso legal colectivo que nos asisten tanto habitantes de este país, no importa en la jurisdicción que estemos. Y esto tiene relevancia porque tiene implicancias tanto en términos normativos, aquella jurisdicción que quiera regular en la materia tiene que respetar esa garantía de proceso legal con esas características y con esas modalidades que estableció la. Doctor, tiene silenciado el micrófono. Por alguna razón se silencia solo, no sé por qué. ¿Dónde se dejó de escuchar? Ahora ya lo escuchamos. ¿Dónde se dejó de escuchar, Verónica? Perdón.
Ahora ya se lo podemos escuchar. No, lo dejamos, inhabilitó su micrófono solo. No, por eso, pero ¿hasta dónde se escuchó? No, fueron 2 segundos. Ah, bien. No. Entonces, tenemos un precedente de la Corte Federal que, como les digo, reconoce que aún en jurisdicciones locales y aún por cuestiones meramente procesales, hay una garantía de debido proceso colectivo que tiene que ser respetada. Y esa garantía tiene enclave normativo en el artículo 43 y tiene una interpretación jurisprudencial muy concreta de la Corte en Alavi, en Padec con Swissmedica y en muchos otros fallos que vinieron después, que no hicieron más que repetir y de alguna manera intentar sistematizar alguna de estas cosas, que de hecho también derivaron en 2 acordadas que ustedes tenían también en el material que aportamos para el seminario, que son la acordada 32 del año 2014 y la acordada 12 del año 2016. Fíjense hasta dónde llegó la Corte, ¿no? Regulando cuestiones procesales en el contexto de una norma administrativa, como es una acordada de la Corte, regulando derecho procesal ante la falta de regulación por parte del Congreso. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna reacción con respecto a esto? No hay preguntas por el momento, doctor. Bien, seguimos. Todo esto lo que nos lleva un poco a la conclusión es de que estamos claramente enfrentando una tutela de naturaleza excepcional. Y es una tutela, perdón, es una tutela de naturaleza excepcional por un doble orden de razones, desde 2 perspectivas, si se quiere. Es excepcional en términos de garantías individuales, por lo que les comentaba, porque esa representación atípica supone poner patas para arriba, literalmente, el debido proceso en la concepción tradicional que tenemos de ese debido proceso, y además supone serias restricciones a la autonomía individual, pero además es excepcional en términos sistémicos, o sea, es excepcional para dentro del proceso por la afectación de garantías que puede suponer, pero es excepcional para fuera del proceso también. ¿Por qué? Porque los procesos colectivos no son solamente una forma de resolver un conflicto, como nosotros aprendimos que es el proceso judicial. Los procesos colectivos tienen serias implicancias sociales, políticas y económicas. Y los procesos colectivos lo que están generando es un cambio en la dinámica de distribución del poder público en nuestro país. Los procesos colectivos pueden actuar como aliados de ese poder público, colaborando de alguna manera en lo que sería ejercicio del poder de policía, porque si una compañía de seguro a mí me está robando 50 pesos por mes, quien tiene que cuidar que no lo haga es la Superintendencia de Seguros de la Nación. Sin embargo, por un montón de razones, esa entidad y muchas otras entes reguladores y entidades propiamente de la administración pública, a veces no cumplen con sus deberes, o no pueden, o no quieren. Hay distintas razones para justificar esto, pero en muchos casos los procesos colectivos pueden ayudar para resolver esas situaciones. Pero en muchas otras situaciones, los procesos colectivos están literalmente en la vereda de enfrente tirándole piedras al Estado, ¿no? Pueden ser directamente una herramienta de desafío a ese Estado. Los casos de tarifa de servicios públicos, los casos ambientales, los casos de personas privadas de su libertad, casos de derechos políticos. Hay una serie de supuestos en los cuales los procesos colectivos operan, como les digo, como una herramienta de control del poder público, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, va a ser muy difícil y siquiera intentar comprender por qué no hay una ley hasta ahora en la materia y por qué está tan trabada la discusión sobre estas cuestiones. Vuelvo a la carga, no solo los necesitamos regular porque son un proceso excepcional hacia adentro por el riesgo a garantías que suponen, sino que además, y especialmente tal vez los necesitamos regular porque a través de estos procesos colectivos se está produciendo un cambio en la dinámica de distribución de poder tradicionalmente desarrollada en Argentina, donde los conflictos colectivos que siempre se discutieron en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, ahora se están discutiendo también en el Poder Judicial. Y todos y todas sabemos que el Poder Judicial no fue pensado para trabajar con estos conflictos. No fue, y en general no es capacitado para trabajar con estos conflictos, y encima no tienen una norma procesal adecuada para gestionar estos conflictos. Entonces el problema es grande y es grave. Pero la realidad es que estamos en esa situación y tenemos que seguir avanzando. Por eso me parece que es muy interesante la propuesta legislativa de la provincia, porque junto a otras provincias que han avanzado en este sentido, Córdoba tiene proyectos presentados, Chaco presentó un proyecto hace un par de semanas nada más, en la provincia de Buenos Aires hay algunos proyectos dando vueltas desde hace algunos años, hay distintas jurisdicciones que han ido trabajando y avanzando en esto, fundamentalmente porque el problema está.
según me comentaron, hay varios y varias participantes, integrantes del Ministerio Público, funcionarias, integrantes del Poder Judicial o funcionarios del Ministerio Público, y corríjame si me equivoco, pero los casos colectivos, los conflictos colectivos son cada vez más patentes, se están empujando cada vez más, y eso hace que el problema, lógicamente, se agrave. El problema de la falta de reglas se agrave, porque el Poder Judicial no puede hacer oídos sordos a reclamos donde está claramente demostrado que hay violaciones de derechos. Durante mucho tiempo el Poder Judicial tenía un comodín para esto. No sé si se acordarán cuál era. Era cuestiones políticas no justiciables. Sencillamente enunciando que esto era una cuestión política no justiciable, sin dar mayores fundamentaciones de Kuyenko y Llerena, el Poder Judicial se sacaba encima los temas que eran políticamente sensibles, ¿no? Después, con la evolución del tiempo, ¿qué pasó? Llegó un momento que era claro que había violación de derechos fundamentales, entonces el Poder Judicial no podía decir esto no es justiciable, porque había efectivamente una violación de derechos y el Poder Judicial tenía que cumplir con su misión esencial, que es protegerlos. Entonces el Poder Judicial cambió el discurso y dijo, bueno, esto sí es justiciable, pero usted no es la persona que puede traer. ¿Qué es esto? Falta de legitimación activa. Y en un tercer nivel de evolución lo que pasó fue que el Poder Judicial tampoco ya racionalmente puede defender la falta de legitimación activa de ciertos actores sociales, y lo que empezó a trabajar y a pivotear es sobre la idea de causa o controversia. Entonces ahora, si ustedes ven el desarrollo de este jurisprudencial que se ha dado en los últimos 20 años, es muy claro cómo las cuestiones políticas no justiciables prácticamente desaparecieron de nuestros repertorios jurisprudenciales, cómo incluso las cuestiones de falta de legitimación activa han disminuido muchísimo en los últimos años, y cómo ahora los tribunales, sobre todo de la Corte para abajo, la Corte Federal, están trabajando sobre la idea de ausencia de causa o controversia. Ya no porque no sea justiciable, ya no porque no sea legítimo, hay un incumplimiento de algún otro recaudo que hace que el sistema judicial no pueda procesar y resolver colectivamente la controversia. ¿Sí? Bien. El segundo punto del programa apuntaba a revisar las implicancias sociales, económicas y políticas de las que hablaba recién de este tipo de tutela representativa. Hay 4 que están enunciadas ahí, el proyecto de Tucumán agrega una quinta. Las 4 que están enunciadas en el temario son acceso a la justicia, macroeconomía procesal, disuasión de conductas ilícitas colectivas y obtención de soluciones igualitarias. Y como les digo, el proyecto de Tucumán incorpora a estas finalidades la amplitud, publicidad y transparencia como finalidades propias de estos procesos colectivos frente a estos conflictos. Es muy interesante ver cómo el proyecto reconoció normativamente estas 4 finalidades de los procesos colectivos, más esta quinta que les comento en términos de amplitud y publicidad. Si ustedes se van a las fuentes de derecho extranjero, en general se habla nada más que de las primeras 3. De herramientas de acceso a la justicia, por ahí me voy a repetir un poco ahora de lo que dije el otro día en el Instagram, pero asumo por el número de personas que hay que hubo gente que no estuvo el otro día. Bueno, lo voy a pasar relativamente rápido, está desarrollado en el material que les enviamos, pero hay fundamentalmente 3 finalidades y objetivos de los procesos colectivos que son importantes de considerar porque nos dan una respuesta y nos dan argumentos para defender el por qué sí de los procesos colectivos. Además, la respuesta fácil de que están en la Constitución, estas 3 razones de conveniencia nos ayudan a defender a los procesos colectivos en este contexto de ausencia normativa. La primera es que son una herramienta de acceso a la justicia fundamental, porque permiten saltar las 2 barreras estudiadas históricamente en la materia, barreras económicas y barreras socioculturales. Todos sabemos, y esto es una cuestión de lógica también, que nadie va a promover una acción judicial si el mejor resultado que puede obtener no alcanza para cubrir los costos del litigio. O bien alcanza, pero deja un resultado positivo tan bajo que no genera un incentivo suficiente para accionar. Bueno, los procesos colectivos, ¿por qué saltan esta barrera? Porque permiten aglutinar y juntar en una sola causa miles y miles y miles de pretensiones que no hubieran sido recuperables. Sin embargo, cuando las ponemos en la misma bolsa, ese caso va a conseguir abogados en el mercado legal y ese caso va a generar incentivos suficientes. La palabra incentivo es una palabra clave para trabajar en esto. Va a generar incentivos suficientes para que ese conflicto individual homogéneo de escasa cuantía pueda ingresar al sistema de justicia y obtener un procesamiento y resolución colectiva. Y las otras barreras son las socioeconómicas. ¿Cómo operan los procesos colectivos superando estas barreras socioeconómicas? Bueno, justamente por este mecanismo de representación atípica del que hablábamos. Si el legitimado colectivo no necesita el consentimiento expreso de los miembros del grupo, lo que va a pasar, y lo que sucede en la realidad permanentemente,
es que en estos procesos colectivos se defienden derechos de un montón de gente que no solo es que no conoce la existencia de ese proceso, porque acá en general imagino que somos todos abogados y abogadas o andamos cerca del mundo legal y algún conocimiento podemos tener y podemos decir, bueno, no participamos del proceso, pero no tenemos derecho a participar del proceso. Pero de lo que hablamos en materia de acceso de barreras socioculturales es de gente que no sabe que tiene derecho. Incluso hay un estudio muy interesante de ASIG, que después tomó el Ministerio de Justicia de la Nación para realizar sus informes en la gestión pasada de necesidades jurídicas insatisfechas. Si les interesa la problemática del conflicto, les recomiendo verlo, que básicamente lo que encontramos fueron como 3 planos de desconocimiento de derechos. Un primer plano absoluto, termino con esto y voy, Verónica. Un primer plano absoluto son aquellas personas que directamente no saben, por ejemplo, que tienen derecho a que una empresa de telefonía celular no les cobre un cargo que no contrataron. Un segundo plano son personas que saben que tienen ese derecho, pero que no perciben que está siendo vulnerado por falta de capacidad, por falta de educación, por falta de cultura, por lo que fuera. Y un tercer plano, que me parece que es el más interesante de todos, y habla de la falta de educación legal en nuestro país, de la falta de educación cívica en nuestro país, es que hay gente que sabe que tiene derecho, se da cuenta que ese derecho está siendo vulnerado, pero no sabe derecho convencional y constitucional de acceder al sistema de justicia para remediar ese conflicto, para defender ese derecho. Entonces, los procesos colectivos, a través de ese representante atípico, lo que hacen es defender derechos de un montón de personas que jamás hubieran llegado al sistema judicial, aún teniendo incentivos individuales para hacerlo. No hubieran llegado porque desconocían que tenían la posibilidad de hacerlo. Sí, Verónica. Si Mercedes Mijalchi quiere hacer otra pregunta, ¿quiere que se la lea o le cedemos la palabra? No, por favor, ceda la palabra, creo que es más. Mercedes, por favor, ¿podés habilitar tu micrófono? Bueno, quería consultarle con respecto a la jurisdicción y a la competencia, si se aplican las normas generales o si existen algunos principios especiales dadas las características especiales de estos procesos, que pueden haber personas que residen en diferentes lugares del país, bueno, en fin, cuestiones de jurisdicciones entre, o tal vez que aplique a diferentes provincias. No sé si se aplican directamente las normas tradicionales contemplando estas características especiales o si hay otros principios nuevos que surgen a partir de estas situaciones. Gracias. Bien. No, mirá, en materia de competencia, la única regulación relativamente novedosa, digo relativamente porque no es novedosa en términos de cómo opera, es la idea de prevención con motivo de la inscripción de una causa colectiva en el registro. O sea, la competencia por prevención, eso sí es una novedad, entre comillas. Digo entre comillas porque esa prevención ya la teníamos también por inscripción registral en otros 2 procesos que también son colectivos, como es una sucesión o un concurso o una quiebra. Los concursos y quiebras son procesos colectivos, de hecho en Estados Unidos se estudian en la misma materia, class actions y quiebras, pero son un proceso colectivo distinto, porque ahí están todos peleándose por un pedazo de una torta que no alcanza para repartir. En los procesos colectivos representativos de los que estamos hablando, están todos encolumnados y alineados atrás del mismo interés. Ahora, esa competencia por prevención, la Corte Federal la estableció en un precedente que es García, del año 2015, si no me equivoco, con motivo de lo que había pasado con el planteo de distintas acciones colectivas por el aumento de la tarifa de gas sin audiencia pública en el año 2014. No hablo del aumento del 2016, sino el que había hecho la gestión anterior durante el kirchnerismo. Ahí lo que dijo la Corte es que había una prelación, pero básicamente aplicó la misma regla, en ese momento en García, aplicó la misma regla que tenemos en el Código Procesal Nacional y que se replica casi sin distinción en los códigos locales, que es los procesos se acumulan en aquel donde primero se hubiera notificado la demanda, ¿sí? De todas maneras, la Corte después avanzó. Ustedes, entre la normativa, la acordada 32, a la que me refería recién, la acordada 32 del 2014, lo que hizo fue crear un registro público de procesos colectivos, y ese registro público de procesos colectivos fue creado después de que la Corte dictó la sentencia en Municipalidad de Berazategui. El caso Municipalidad de Berazategui, sobre el cual vamos a hablar la semana que viene, por eso voy a ser muy breve ahora en estas referencias, pero en el caso de Municipalidad de Berazategui lo que pasaba era que había numerosos procesos donde se estaba discutiendo exactamente lo mismo contra el mismo demandado en distintas jurisdicciones. La Corte abrió esa causa, resolvió esa causa por razones que vamos a ver,
pero lo más importante que hizo fue aprovechar la oportunidad y el contexto que le presentaba ese conflicto de procesos colectivos paralelos y superpuestos para decir que era necesario crear un registro público de procesos colectivos. Y a la semana dictó la acordada 32 del 2014. El problema que tuvieron es que se olvidaron de un pequeño detalle. La publicidad en el registro no alcanza para generar prevención. ¿Qué tendría que haber hecho? Tendría que haber establecido en esa reglamentación una propia regla de competencia por prevención. O sea, tendría que haber regulado cuál es el efecto de la inscripción registral, como de hecho está regulado en el proyecto de Tucumán. Sin embargo, la Corte se olvidó de esto, se le pasó un elefante por adelante y recién lo reguló en la acordada 12 del 2016. Y ahí sí, a lo que le dio efecto de competencia por prevención es a la inscripción en el registro. ¿Ok? Después hay muchas cuestiones para discutir sobre las cuales la Corte no se ha expedido. Pero, por ejemplo, un tema muy problemático es la diferenciación entre competencia federal y competencia territorial y competencia local en algunas cuestiones. En eso lo que sí hay que tener en cuenta, que es muy importante y que aplica regularmente en procesos colectivos, es una jurisprudencia muy vieja también de la Corte, de que el solo hecho de diferencia de vecindad no justifica la competencia federal si al menos una de las personas, ¿no?, vive en la provincia donde se plantea el caso. Y lo que pasa en los casos colectivos interjurisdiccionales es que este supuesto se presenta en prácticamente todas las situaciones. Y otra cuestión, y ahí voy, Verónica, y cierro con esto de la competencia, pero también después les puedo pasar esa jurisprudencia, algún trabajo cortito que escribí al respecto, que sí la Corte ha tenido pronunciamientos concretos, es la competencia territorial en acciones colectivas de consumo de alcance nacional. La Corte estableció una regla en esta materia donde básicamente lo que permitió fue que se demande a proveedores que tienen sede en distintos lugares del país, se los demande colectivamente en representación de una clase nacional, siempre y cuando el lugar, la jurisdicción donde yo voy a plantear el caso, haya una sucursal o una filial y se hayan celebrado algunos de los contratos que conforman el objeto de la pretensión. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, a mí me ha tocado intervenir en un caso que terminamos hace 2 años contra el Banco Galicia, un caso de alcance nacional, que se tramitó en los juzgados de civiles y comerciales de San Nicolás, una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires. Ellos discutieron la competencia, nosotros invocamos esta jurisprudencia, lo ganamos en la Cámara y el caso se quedó en la ciudad de San Nicolás. Que son, como les digo, es prácticamente, junto con la creación del registro, es prácticamente el único supuesto donde la Corte ha dado un poco de claridad en materia de competencias. Sí, Verónica. Sí, Adriana Quinteros quiere hacerle una pregunta. Adriana, podés habilitar tu micrófono. Hola, doctor, buenas tardes. La pregunta es justamente sobre la inscripción en los registros de los procesos colectivos. Hay un cuestionamiento, un caso real, digamos, donde se interpusieron hace menos de 2 años colectivos vinculados con un acto administrativo. El tema es que esos procesos no prosperaron por diferentes circunstancias. O sea, no, el tema es, la pregunta específica es, ¿qué incidencia puede tener hoy la interposición de una nueva demanda vinculada con el mismo acto administrativo, si esa extensión, digamos, si esa inscripción se hizo oportunamente en los procesos colectivos? No sé si queda claro más o menos la pregunta. La incidencia depende en definitiva de cómo se regule en Tucumán la cuestión de la competencia por prevención. No, esto es a nivel nacional, no es a nivel provincial. Lo que yo le planteo es un acto administrativo a nivel nacional que ha sido interpuesto en diferentes provincias, los procesos colectivos, pero ninguno llegó a tener una tramitación eficiente, para decirlo de alguna manera. Todos terminaron con razones distintas por las que no prosperó el proceso colectivo. Entonces, la situación sigue vigente, o sea, ese acto administrativo sigue generando ese daño, pero no se ha subsanado. Entonces, la pregunta es, hoy en día, si yo quiero interponer una demanda vinculada con una situación que no abarca a un solo sujeto, sino a una multiplicidad de sujetos, ¿qué incidencia o qué repercusión o cómo me puede llegar
a afectar o qué debería informar al juzgado a los fines de no entorpecer el nuevo procedimiento. Bien, quiero hacer una aclaración. Nos vamos a llevar más dudas que respuestas con esto, porque justamente la falta de regulación lo que genera es un verdadero caos. Si entiendo bien por dónde va la línea del caso que me plantea, creo que no hay un problema necesariamente de registro, sino un problema de cosa juzgada. De si le podrían oponer a usted la cosa juzgada recaída en procesos anteriores que terminaron desestimados por la razón que fuera. Y ahí tenemos un problema, porque las únicas dos normas que regulan cosas juzgadas son la Ley General del Ambiente y la Ley de Defensa del Consumidor. Perdón. Y lo hacen... No, en realidad acá nunca se centró a la cuestión de fondo, fue siempre cuestiones más bien... Está bien, por eso, pero eso también provoca cosa juzgada, aunque sea cosa juzgada formal con respecto a alguna de esas cuestiones. Más allá de eso, en definitiva, quedará dentro de la esfera de actuación y de competencia del nuevo juez o jueza, o sea, ante quien se promueva la nueva causa. ¿Qué va a pasar? Si vos promovés una causa y contra el mismo demandado que ya ganó otros procesos, por la razón que fuera, procesalo de fondo, el demandado te va a oponer la cosa juzgada, no tengas duda. Y ahí será cuestión de que el juez tendrá que resolver si efectivamente, y acá viene la importancia de la representatividad adecuada, en aquellos procesos hubo una defensa idónea del grupo. Bien. Porque si no hubo una defensa idónea del grupo, por más que haya habido una cosa juzgada adversa en materia de fondo, esa cosa juzgada sería inoponible a los miembros del grupo. Con lo cual, en la medida que se cambie el legitimado colectivo, que es fungible, por supuesto, sí, y en un caso de alcance nacional, mucho más, podría perfectamente volver a replantearse esa acción. Lo que sí vas a tener, no vas a poder esquivar esa discusión porque del otro lado te van a invocar la cosa jugada seguramente. Bien, gracias. Pero muchas de esas cosas dependen después en qué términos y por qué razones se haya desestimado y si hubo o no una representatividad adecuada en el proceso anterior. Si no la hubo, y esto pasa, pensémoslo otra vez en términos puros de derecho constitucional y de lógica, si no la hubo, no se le puede oponer a los miembros del grupo una sentencia de esas características. Perfecto. Porque es un requisito central y esencial que la Corte lo tiene determinado desde Alavi en adelante. Entrarás en una discusión sobre eso, a ver si hubo o no representación adecuada, y si la hubo, muy probablemente te puedan oponer la cosa juzgada. Si no la hubo, por ejemplo, porque se comieron algún plazo, no ofrecieron prueba esencial, los argumentos que presentaban eran muy flojos, lo que fuera, o desistieron o abandonaron la acción, bueno, en ese supuesto claramente vos vas a poder defender la necesidad de replantear ese caso, insisto, a través de un nuevo legitimado colectivo, pero en representación incluso del mismo grupo de personas. ¿Sí? Con gusto. Bien, entonces volvemos sobre esto de las implicancias. Acceso a la justicia era la primera, rompiendo las dos barreras. La segunda es macroeconomía procesal. El Servicio de Administración de Justicia es un bien finito que disputa con otras líneas de política pública a la hora del reparto presupuestario. Los procesos colectivos lo que permiten es evitar el contradictorio superfluo. Supongamos un acto administrativo de alcance general que afecta a situaciones particulares. Se podrían discutir en miles y miles de casos exactamente la misma cuestión contra exactamente el mismo demandado, o se podría hacer a través de un proceso colectivo un solo caso donde se resuelva la cuestión común y eventualmente, si hay cuestiones diferenciadas, tramitarlas por vía incidental o por vía sumarísima o por otros mecanismos. En caso de daños, esto se ve muy claro también en materia ambiental. No es necesario para determinar la contaminación de una zona hacer tantas pericias como habitantes hay en esa zona. Basta con hacer una sola y eventualmente después, otra vez, si hay daños diferenciados entre los miembros del grupo, los tendrán que liquidar y cobrar a través de alguna vía incidental o sumarísima posterior, pero lo que es cuestión común, con todo el ahorro que eso supone en términos de recursos humanos y materiales, se podría resolver enjuiciándolo concentradamente en el proceso colectivo. La tercera es la disuasión y provocación de conductas, la modificación de conductas ilícitas colectivas. Y acá es donde les decía que los procesos colectivos tienen este rol un poco esquizofrénico frente a la autoridad estatal, de que operan a veces como una herramienta de control y a veces como una herramienta de ayuda a ese poder estatal. Pero lo cierto es que a través del proceso colectivo se puede modificar conductas ilícitas colectivas que nunca se iban a modificar a través de casos individuales. Los ejemplos por ahí en materia patrimonial, en materia de consumo, son mucho más claros y probablemente a algunos de ustedes les habrá tocado vivir alguna situación así, porque como somos abogadas y abogados muchas veces, por más que no tengamos incentivo racional para avanzar, estamos muy calientes y hacemos las denuncias en mediación o una demanda judicial igual. Por ejemplo, si a mí
una empresa de telefonía celular me está mandando mensajes premium de horóscopos, chistes y pronósticos que yo no pedí, me está cobrando 200, 300 pesos por mes, yo puedo promover una acción individual. Ahora, lo hago solo porque estoy muy enojado y soy un Don Quijote peleando contra los molinos por una cuestión de principios. Cualquier agente racional, como vimos cuando hablamos de acceso a la justicia, no lo haría esto. A veces nosotros lo hacemos. Si lo hacemos, ¿cómo piensan ustedes que se parará el demandado, la empresa demandada frente a esto? Esto pasa, yo lo he visto, me ha tocado personalmente y me ha tocado como patrocinante de personas. La empresa lo que hace es solucionar el conflicto, devolver el dinero, incluso dar más de lo que uno pide. Por ejemplo, bonificando un año de abono del teléfono celular, entregando más facilidades, ampliando el paquete de datos. ¿Y por qué pasa esto? Porque la empresa no quiere que ese caso se conozca públicamente, no quiere que haya una discusión en sede judicial, no quiere mucho menos que haya un precedente en contra por esa causa. ¿Y por qué? Porque lo que me estaban haciendo a mí o a mi cliente o a mi clienta, se lo estaban haciendo a 10 millones de personas al mismo tiempo. Entonces, si yo voy a reclamar por 10.000 pesos, me van a dar 50.000 con tal que yo me vaya a mi casa callado. Y no van a modificar su conducta. En cambio, si yo vengo con una acción colectiva reclamando por 10 millones de personas 5.000 pesos y demuestro que la conducta es ilícita, claramente la empresa va a modificar esa conducta. ¿Y por qué la modifica? Ni más ni menos que porque somos hijos del rigor, por la efectiva punición que puede sufrir por esa conducta. Entonces, los procesos colectivos ya han generado un fenómeno que para mí es muy claro. Por el solo hecho de existir, ya han hecho que las trampas de las empresas para estas microestafas sean mucho más sofisticadas. Antes eran mucho más burdas, ahora están mejor asesoradas por economistas, por contadores, por abogados y abogadas, pero han mejorado las trampas. No significa que no sigan existiendo, pero son más complejas, solo por el hecho de existir los procesos colectivos. Ahora, cuando el proceso colectivo avanza, se logra su apertura o certificación, ni que hablar si llegamos a lograr un acuerdo transaccional o una sentencia, la consecuencia prácticamente necesaria de eso es la modificación de la conducta, que jamás hubiera ocurrido frente a casos individuales, por más que sean varios, porque la ecuación económico-financiera le sigue dando positivo, muy positivo, a la empresa cuando considera esa microestafa en términos globales, ¿no? Y además de esto, las acciones sirven también para obtener conductas deseadas, frente, por ejemplo, a omisiones inconstitucionales, frente, por ejemplo, a vacíos reglamentarios. Ahí el proceso colectivo opera también para modificar una conducta, pero no para hacer cesar a una conducta ilícita, sino para lograr que cierto agente privado o público actúe de determinada manera porque su omisión es inconstitucional o porque su omisión es legal. Y la cuarta, sí. Sí, el doctor Carlos Canevaro quiere hacerle una pregunta. Doctor Canevaro, ¿puede por favor habilitar su micrófono? No sé si está habilitado ahí. Ahí lo escuchamos, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Una pregunta le quería hacer antes de seguir avanzando, porque podía quedar colgado y está relacionado con lo que preguntó la colega hace instante, y es esta cuestión de la cosa juzgada expansiva, que usted señalaba que en el caso de que hay una falla, por decirlo de alguna manera, en la representación, se puede dar lugar a una revisión, aún existiendo la cosa juzgada. Pero a mí me quedaba haciendo ruido todo el camino procesal que se tuvo que andar en el caso Kersich, por ejemplo, y que tranquilamente el abogado, sin incumplir su tarea profesional, podría no haber llegado a la corte, porque evidentemente tuvo una persistencia profesional adecuada y agotó, pero todos los recursos, pero se podría haber quedado sin plantear ese extraordinario. No hubiese sido una mala actuación de él, sino del juez, en una incoherencia, en una falta de congruencia, digamos, procesal, porque le dio características colectivas al proceso hasta el traslado de la demanda. Entonces, ¿cómo opera la cosa juzgada cuando está fallando el juez? Sí, claro, pero bien, ahora entiendo la pregunta, pero ojo, Carlos, porque en el caso Kersich, quien hizo todo ese caminito hasta la corte fue la demandada, no el abogado del grupo. No, correcto, lo entiendo, por eso, ¿no? La demandada, el colectivo estuvo, digamos, llegó por instancia de la demandada y el colectivo, está bien, estuvo bien, pero voy al hecho que el que falló fue el juez. El que tuvo el equívoco fue el magistrado. Entonces, lo que me queda la duda es, supongamos que no hubiese llegado el caso a la corte y
otras personas que no hubiesen entrado en el colectivo van a plantear y se lo pone cómo juega la causa juzgada, obviamente no en el esquema que fue la demandada la que llegó hasta arriba, pero me servía de ejemplo en cuanto a la falta de congruencia del juez, falta de congruencia procesal, obviamente, ¿no? Bien. No sé si se entiende. Sí. Lo que estoy pensando que no, me parece que va a ser más claro si trato de explicarles un poco cómo podrían ser los sistemas de cosa juzgada. Hay fundamentalmente dos grandes sistemas que se podrían implementar para regular en una ley la cualidad de cosa juzgada colectiva. Una línea, un sistema, es el sistema que se llama pro et contra, que es el sistema de las acciones de clase estadounidense. ¿Qué significa pro et contra? Que si el legitimado colectivo gana o pierde, se terminó el asunto. No hay más procesos colectivos para plantear de ningún tipo, no hay más procesos individuales para plantear de ningún tipo. ¿Sí? Es una cosa jugada drástica, que supone, por supuesto, ciertos reaseguros procesales previos para llegar a esa solución. La alternativa a ese modelo es el modelo del sistema brasileño. El modelo del sistema brasileño es un modelo secundum eventum litis. De acuerdo al resultado, la cosa juzgada va a ser expansiva de acuerdo al resultado del debate, de la discusión. En ese sistema, que es el que nosotros tenemos en nuestro país, en la Ley de Defensa del Consumidor y en la Ley General del Ambiente, con una variable del secundum eventum litis, que es el secundum eventum probationem, o sea, no solo el rechazo se da por cuestiones de la causa, sino que se da por cuestiones probatorias dentro de la causa. En ese modelo es un modelo mucho más laxo, es un modelo que, por supuesto que produce cosa juzgada, porque no puede haber sentencia judicial sin cosa juzgada, pero solamente va a producir cosa juzgada para el legitimado que planteó el caso, y no va a impedir el planteo individual de los miembros del grupo eventualmente. ¿Sí? ¿Cómo se toma la decisión, la opción legislativa frente a esto? No se puede tomar aislada. Yo les decía, insistí al principio con la idea de sistema, de que necesitamos un mecanismo sistémico de discusión para esto. En Estados Unidos hay un estricto control de la representatividad adecuada de la parte representante y de los abogados de la parte representante. Hay un estricto sistema de notificaciones y está reconocido el derecho a los miembros del grupo de que si no quieren quedarse ahí pueden salir y hacer su propio caso. Entonces, en ese contexto, una solución como una solución pro et contra es lógica y es constitucional. Digamos, en términos de representatividad adecuada viene un campeón del tema a discutir. Hicieron un sistema de notificaciones de publicidad muy importante que no puede garantizar nunca, pero sí puede decir razonablemente que la mayor parte del grupo se enteró de lo que está pasando. Y los miembros del grupo que se enteraron de lo que está pasando y que están siendo representados por un representante adecuado, optaron por no irse y quedarse ahí adentro. Bueno, en esa lógica es claro que una cosa juzgada tiene que terminar con el asunto de una vez y para siempre. Si nosotros nos vamos al modelo brasileño, nos vamos a encontrar que no tiene regulada la representatividad adecuada, que no tiene regulados mecanismos de notificaciones y que no tiene regulado el derecho de salirse del proceso. Entonces, otra vez la consecuencia es lógica. ¿Podría un sistema como el brasileño, con esta característica que les digo, establecer un mecanismo de cosa juzgada pro et contra? No podría, porque sería inconstitucional. Porque otra vez, es una relación sistémica en cómo nosotros discutimos para ver qué tipo de solución tenemos. Ahora, ¿cómo juega el rol del juez y los errores del juez en esto? Es complicado. Las responsabilidades de los jueces corren por otros carriles, tienen responsabilidades, por supuesto, procesales, patrimoniales y hasta penales, que corren por otro plano. Como parte del proceso, y sobre todo si uno es la parte representativa, un legitimado colectivo, tiene una carga y un deber muy importante de llevar adelante una defensa vigorosa de la causa y de litigar eso a muerte, digamos. Y tiene que, como vamos a ver cuando hablemos de representatividad adecuada, no tiene que tener conflictos de intereses, tiene que poder demostrar que tiene experiencia en el tema y entre otros factores que también están regulados en el proyecto, pero lo cierto es que no dejamos de estar en un contexto dispositivo, ojo con eso, no pasamos a un sistema oficioso porque se llama proceso colectivo, nos seguimos manteniendo dentro de un sistema dispositivo, con lo cual después habrá que ver cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias siempre se van a medir en una acción posterior. Si yo puedo demostrar en una acción posterior que la cosa jugada anterior ocurrió y el rechazo ocurrió porque hubo un defecto de representación, yo tengo derecho a volver a proponer la acción colectiva. Si no puedo demostrar eso, no, la cosa jugada va a afectar la pretensión colectiva y solamente van a quedar a salvo
En nuestro sistema, que sigue la línea secundum eventum litis, solamente van a quedar a salvo las acciones individuales de los miembros del grupo. ¿Se entiende? Sí, sí, correcto. Yo casualmente lo preguntaba por las amplias facultades que tiene el juez, ¿no? Incluso en el proceso, en el proyecto de Tucumán, le dan muchísimas facultades al juez, apreciativa y de intervención en el proceso, ¿no? Y las tiene que tener, y vamos a hablar mucho de eso la semana que viene, porque el papel del juez en este tipo de procesos es un papel mucho más central y mucho más relevante del que tiene en un proceso individual. Porque en un proceso individual es más dispositivo, y está bien que sea más dispositivo, porque cada una de las partes tiene su abogado y está cerca y está participando del conflicto. En este mecanismo de enjuiciamiento colectivo, las personas no están participando en la discusión. Entonces el juez, más allá de que tengan un representante idóneo, el juez es la cara del Estado, es el garante de alguna manera de los derechos de esos miembros ausentes. Por eso les decía también al principio que siempre ante la duda, cuando uno tenga una duda interpretativa, hay que pensarlo en términos de garantías de las personas que no están presentes en la discusión. Esa es donde hay que pararse. No hay que pararse ni en los zapatos del actor, ni del demandado, ni de los abogados, ni del propio juez. Hay que pararse en los zapatos de las personas cuyos derechos se están discutiendo ahí y no están participando en la discusión. Sí, perfecto. ¿Sí? Gracias. Por favor. Paso a la última de estas implicancias económicas, sociales y políticas, que es la obtención de soluciones igualitarias. En los sistemas de derecho comparado, los estudiosos un poco no le dan mucha atención a esto, la dan como por decantación. Dicen, bueno, y además, este mecanismo de enjuiciamiento además permite soluciones igualitarias. A mí me parece que tiene una relevancia propia que vale la pena destacar y que hay que ponerle en valor, y es que tenemos derecho también a tener soluciones igualitarias de parte del sistema de justicia cuando se trata de conflictos frente a los cuales estamos todos en la misma situación, ¿no? Parece bastante lógico que empecemos a exigir eso. Eso, en conflictos masivos, planteados atomizadamente en acciones individuales, no va a suceder. El proceso colectivo tiene esa capacidad también. No solo de generar acceso a la justicia, no solo de disuadir conductas ilícitas colectivas, y no solo de generar altos caudales de macroeconomía procesal, sino además permitir que el Poder Judicial arroje soluciones igualitarias para un montón de personas que están involucradas de la misma manera en el conflicto. Entonces, tengamos en cuenta estas 4 cosas, más la amplia publicidad y difusión y transparencia que establece el Código de Tucumán, para entender sobre qué estamos trabajando y para entender por qué todavía no hay una ley en la materia y para entender la urgente necesidad de que haya una ley en la materia. Porque, como estamos viendo, no son solamente una forma de resolver conflictos los procesos colectivos, son muchísimo más que eso. Y esta finalidad se los pintan bastante claro, me parece. Bien. Siguiendo un poco con el temario, pasaríamos a la tercera parte y la última, porque la comparación con el proyecto un poco la venimos haciendo. Si alguien tiene una duda, alguna consulta particular, por favor, insisto, le escriben ahí a Verónica y la conversamos. La tercera parte se refiere al caso Alavi, pautas adjetivas mínimas y requisitos de admisibilidad de los procesos colectivos en tutela de derechos individuales homogéneos. Y además al caso PADEC con Swiss Medical. Muy rápidamente, ¿qué son estos 2 precedentes? Yo, si les tuviera que decir, si ustedes me dicen, no tengo tiempo para estudiar esto, estoy con muchas cosas como estamos todos y todas, yo lo que les diría es, estudien Alavi y estudien PADEC con Swiss Medical. Con esos 2 fallos, ahí está todo. Hasta el día de hoy seguimos trabajando sobre el material que la Corte y los argumentos que la Corte nos propuso en esas 2 decisiones. El caso Alavi, seguramente lo han leído, es un caso bastante particular, es un caso que se promovió en clave individual, tramitó en 2 instancias en clave individual, porque a un abogado se le ocurrió impugnar la ley espía, conocida como ley espía, que obligaba a las empresas de telecomunicaciones a grabar nuestras conversaciones y correos electrónicos para permitir su observación remota por el Ministerio Público sin orden judicial. Era claramente una barbaridad en términos de invasión a la privacidad. Alavi incorporó otro argumento propio de un subgrupo dentro del gran grupo de toda la sociedad argentina que veía violada la privacidad. Alavi dijo, yo además soy parte de la comunidad de abogados y lo que está haciendo esta ley es violar mi secreto profesional y el de mi cliente. No solo una cuestión de privacidad, sino además un derecho tan caro como tenemos nosotros quienes ejercemos la profesión al secreto profesional. El caso lo planteó en clave individual, hizo un amparo, ganó en primera instancia, llegó a la Cámara y ganó también en Cámara, pero recién la Cámara en la sentencia le dio alcance colectivo a la decisión, le dio alcance de cosa jugada colectiva. ¿Y por qué le dio alcance de cosa jugada colectiva? Porque era materialmente imposible resolver el conflicto solamente para Alavi, porque en definitiva era un conflicto
de naturaleza indivisible. ¿Por qué? Porque el sistema de comunicaciones es una red. Entonces imaginen que hubiera salido la sentencia solo en beneficio de Alavi y Alavi me llama por teléfono a mí. Entonces la grabación tenía que ir cortando, grabarme a mí y no grabarlo a Alavi. Era imposible. La Cámara, un poco sobre esos argumentos, elabora la decisión y de la noche a la mañana, con total sorpresa, violándolo, como dijo Kersich, las reglas del juego y corriendo totalmente el arco, lo que hizo la Cámara fue decirle a la Procuración del Tesoro: usted no perdió solamente contra Alavi, sino que perdió contra todo el país. El Estado llevó el caso a la Corte, no llevó la discusión de fondo a la Corte, la consintió a la inconstitucionalidad, pero sí llevó la discusión en términos del alcance expansivo subjetivo de esa sentencia. Dijo: yo estaba discutiendo con este señor, discutí durante 2 instancias con este señor, me defendí contra este señor, y resulta que ahora perdí contra todo el país. Planteo más que razonable, que si uno lo piensa es verdaderamente difícil de justificar en términos constitucionales, ¿no? La Corte abrió su competencia y logró en Alavi que lo que Lorenzetti había propuesto en su disidencia en Mujeres por la Vida, y que ese mismo día también logró sumar a Zaffaroni en el caso Defensor del Pueblo de la Ciudad, se convirtiera en doctrina mayoritaria del tribunal. ¿Qué hizo la Corte en Alavi? La Corte en Alavi dijo un montón de cosas. La Corte en Alavi dijo que el artículo 43 es plenamente operativo y que es deber de los jueces darle eficacia aún en ausencia de reglamentación de esa garantía de debido proceso legal colectivo. La Corte en Alavi exhortó al Congreso de la Nación, le dijo que estaba en mora y lo exhortó a dictar una ley en la materia. La Corte en Alavi reconoció la existencia de causa o controversia colectiva, como otra vez como una dimensión paralela de la causa o controversia individual. No nos olvidemos que la idea de causa o controversia, que tiene también su raíz estadounidense, del derecho constitucional estadounidense, es ni más ni menos que el elemento habilitante de la competencia del Poder Judicial. Sabemos que el Poder Judicial, bueno, hasta hace un mes sabíamos que no evacúa consultas, ahora ya estamos todos confundidos, pero en principio el Poder Judicial no evacúa consultas, no emite opiniones abstractas, no necesita una causa o controversia, un conflicto actual entre partes adversas para poder intervenir en ese asunto. Hasta el momento que se dictó Alavi, el Poder Judicial se cansó de sacarse de encima causa, diciendo que no había causa, interpretando pretensiones colectivas a la luz de la doctrina de causa o controversia individual, ¿sí? A partir de Alavi, la Corte lo que dijo fue que junto a las causas individuales hay causas o controversias colectivas, porque la causa, ¿cómo se define? En función del tipo de derecho que se está discutiendo, cosa bastante lógica. Y lo que hizo de esta manera, que esto fue algo que pasó bastante desapercibido en la doctrina, por lo menos en los comentarios sobre este fallo, lo que hizo de esta manera fue ampliar enormemente el poder del Poder Judicial. Porque hasta ese momento esa doctrina la venía usando para sacarse causa de encima. Y a partir de Alavi, ¿qué es lo que dijo? Venga, muchachos, tráiganme, porque ahora sí, junto a las causas individuales hay causas colectivas y yo voy a empezar a intervenir en un montón de asuntos en los cuales antes no intervenía porque eran competencia privativa de los poderes políticos del Estado, de los poderes con representación política mayoritaria y por tanto epistémicamente más democráticos, poder legislativo y poder ejecutivo. Y además lo que hizo la Corte en Alavi, además de exhortar al Congreso, le dijo cómo tenía que ser esa ley. Alavi estableció, por un lado, pautas adjetivas mínimas de trámite y por otro lado, requisitos de admisibilidad. En realidad lo llamó de procedencia, mal llamado de procedencia en su momento. Después, en el 2016, cuando dicta su sentencia en CEPIS, corrige esta terminología y lo empieza a llamar requisito de admisibilidad. Pero básicamente la Corte lo que empezó a exigir a partir de Alavi fue algunas cuestiones para entrar al proceso y algunas cuestiones necesarias para tramitar ese proceso. ¿Cuáles son estas cuestiones? Que están todas de alguna manera reflejadas en el proyecto de Tucumán, no necesariamente en el mismo artículo, tal vez con una técnica legislativa que podría mejorarse un poquito, pero están todas reconocidas. Primero, requisito de admisibilidad. La Corte dijo que tiene que haber un hecho único o complejo que cause una lesión a una pluralidad relevante de individuos. En esta enunciación hay 2 requisitos de admisibilidad, no uno. El primero es un hecho único, es un hecho común, único o complejo a todos los miembros del grupo, lo cual es lógico, ¿no? La afectación tiene que venir de ese hecho común, porque ese hecho común lo que hace es dar homogeneidad a la situación de los miembros del grupo. Y acá hay que trabajar mucho con la lógica, otra vez, no saquémonos el traje de abogados y abogadas y pongámonos puramente en lógica. Si no hay un origen común de la lesión, no puede haber homogeneidad entre la situación de las partes. Entonces, ese es un requisito central, que es un requisito extraprocesal. Digamos, esto sucede o no sucede, es algo que está antes del proceso.
Lo mismo ocurre con el segundo requisito que está involucrado en el mismo enunciado. La Corte no lo dijo como un requisito aparte, pero cuando dice que ese hecho común tiene que afectar a una pluralidad relevante de personas afectadas, lo que está haciendo es incorporar otro requisito de admisibilidad. Y cuando digo incorporar otro requisito de admisibilidad, estoy diciendo otro requisito que impone una carga de prueba al legitimado colectivo, carga de argumentación y de prueba. No alcanza con que haya un hecho común. Si a mí me explota la garrafa en mi casa y sufrimos daño a las 3 personas de mi familia, tenemos un hecho común, único, que compartimos, pero no alcanza con eso para promover un proceso colectivo. ¿Qué se necesita? La Corte habló de pluralidad relevante de personas afectadas, que hace a la esencia misma de lo que estamos hablando, está en el propio término, en la propia enunciación de la idea de proceso colectivo, que haya un colectivo afectado. Esto, por supuesto, que dispara algunos problemas y algunas preguntas, porque la pregunta que sigue es, ¿qué significa pluralidad relevante de personas? ¿10 personas son una pluralidad relevante? Parece que no. 20 personas, parece que todavía las pudiéramos trabajar con un litisconsorcio. 200 personas, y ahí ya capaz que sí. 5 millones de personas, sin duda que sí. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez como por la influencia, tal vez no, muy probablemente, por la influencia de nuestra tradición jurídica, de civil law, de derecho continental, nuestras regulaciones en esta materia, incluso el vocabulario de la Corte, está muy basado en este tipo de terminología. Una cosa es decir pluralidad relevante de personas, y eso nos exige una discusión para determinar el alcance de esos conceptos jurídicos indeterminados. ¿Saben cómo lo resolvieron los estadounidenses, herederos del common law y por tanto mucho más prácticos en esto? Para que pueda ser admisible una acción de clase allá, tiene que ser impracticable el litisconsorcio. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, porque una pluralidad relevante de personas nos involucra en una discusión que no es necesariamente una discusión práctica. La idea de impracticabilidad del litisconsorcio es mucho más clara, y de hecho ha llevado, por ejemplo, a un caso que se estudia, que está en todos los manuales de acciones de clase, que se estudia siempre, que es un caso donde se certificó una acción colectiva con nada más que 26 personas. Si nosotros lo ponemos en términos de pluralidad relevante, no parece que fue una pluralidad relevante de personas. Sin embargo, ¿por qué se certificó esa acción en Estados Unidos? ¿Por qué era impracticable el litisconsorcio? Porque las 26 personas vivían en 26 estados diferentes. ¿Se entiende? Entonces, la lógica del litisconsorcio, que es la lógica que recoge el proyecto, es mucho más práctica y es mucho más clara. Y lo que nos está diciendo, piénsenlo desde este punto de vista, es que si nosotros podemos ir a defender derechos por vía individual, a través de herramientas como el litisconsorcio, la acumulación de acciones y demás, tenemos que ir al proceso individual, porque ahí está totalmente resguardada la garantía de debido proceso legal y la autonomía individual de las partes afectadas. Solamente vamos a poder ir al proceso colectivo, que es de naturaleza excepcional, en la medida que demostremos que el grupo es tan grande que no entra en ese molde del proceso tradicional. En Chile, por ejemplo, la regulación de la CERNAC, que es la Autoridad de Aplicación de Defensa del Consumidor, que es la que donde se regula el proceso colectivo, la acción colectiva en defensa de consumidores, exige 50 afectados. Si vos tenés 49 no podés, si tenés 50 sí. No parece tampoco esa decisión normativa cuadrada una decisión adecuada para esto, pero lo cierto es que tiene que haber un número suficiente de personas que no me permite a mí procesar el conflicto por las vías tradicionales, donde, insisto, están plenamente respetados los derechos de autonomía individual y la garantía de debido proceso legal. Solamente si no puedo conformar un litisconsorcio, en ese caso sí podré acudir a la tutela excepcional colectiva. Entonces, hecho común, hecho único o complejo común, pluralidad de personas afectadas. El tercer requisito ya no es un requisito extraprocesal, es un requisito puramente procesal, que es una pretensión enfocada en los efectos comunes de ese hecho común. Parece un juego de palabras, pero no lo es. ¿Qué significa esto? Frente a ese hecho común, yo ahí sí entro a trabajar como abogado y tengo que agarrar la tijera y empezar a recortar el conflicto y ver qué le voy a pedir al Poder Judicial. Eso, la definición de la pretensión la tengo que hacer yo como abogado o abogada. En esa definición, lo que la Corte pide para admitir el proceso colectivo es que yo no pida absolutamente todo. Pongamos, por ejemplo, un caso de consumo, el de los SMS que hablábamos hoy. A mí me mandaron durante 3 meses y después me dejaron de mandar. A otros le mandaron el doble de SMS. A otros se lo bonificaron al principio durante 6 meses y después le levantaron la bonificación y se los empezaron a enviar. El efecto, ¿no? Las consecuencias individuales son distintas. Entonces, ¿cómo tengo que enfocar yo mi pretensión para entrar colectivamente al sistema de justicia? En los efectos comunes de ese hecho común. ¿Cuáles son los efectos comunes?
que a todos les mandaron mensaje y les cobraron que no habían contratado. ¿Cuánto hay que devolverle a cada uno? Eso no lo puedo discutir en el proceso colectivo. Tendré que buscar vías procesales después para encontrar la vuelta y que eso se discuta de otra manera. Pero si yo le pido, y esto es muy importante tenerlo en cuenta desde el aspecto práctico, porque es un error de postulación que se ve mucho. ¿Cuál es? Que en el afán de meter todo el conflicto y todas las variables del conflicto colectivo adentro del sistema de administración de justicia, me estoy pegando un tiro en el pie porque estoy rompiendo el caso colectivo. Porque si ustedes se ponen a pensar qué significa esto, significa romper la homogeneidad de los miembros del grupo. Yo tengo que ser quirúrgico con la tijera para ver qué le voy a pedir en mi pretensión de todo ese gran conflicto que está afuera, de ese hecho único común, de ese hecho común y de esa pluralidad relevante de personas afectadas, ¿qué le voy a pedir yo al Poder Judicial? No le puedo pedir todo al Poder Judicial. Lo único que le voy a poder pedir es el enjuiciamiento concentrado de la cuestión común. Y eso es lo que pide la Corte en Alavi como requisito de admisibilidad. Además de que el hecho sea común, único o complejo, lo que pide la Corte es que la pretensión procesal definida por los abogados en el escrito de demanda esté enfocada en los efectos comunes que produce ese origen común de la lesión. ¿Se entiende? Parece un juego de palabras, pero hay una diferencia muy clara para mí. ¿Estamos bien acá? Bien. Y el cuarto requisito de admisibilidad que la Corte exige, que es un requisito claramente inconstitucional a mi modo de ver, para mí solo no, para un montón de gente que viene trabajando en esto hace tiempo, es el que exige que haya problemas de acceso individual a la justicia. Que no esté justificado, dice la Corte, el acceso individual a la justicia. Y esto es un problema por un montón de razones. Primero porque la Corte al decir esto lo que hizo fue convertir una de las finalidades que vimos en los procesos colectivos en un requisito sine qua non de admisibilidad del proceso colectivo. Y de esta manera se olvida de las otras tres finalidades de las que hablamos. De la igualdad, de la disuasión y de la macroeconomía procesal. Lo que parece decir la Corte con esto es: yo no quiero daños colectivos. No quiero procesos de daños masivos. Solamente voy a habilitar la tutela colectiva cuando estemos frente a un supuesto de violación del derecho de acceso a la justicia. Solamente quiero las acciones colectivas como instrumento de acceso a la justicia. No las quiero para economía procesal, aunque sean daños masivos, no las quiero para disuadir conductas ilícitas colectivas, y no las quiero necesariamente, ni me interesa tampoco arrojar soluciones igualitarias. Al poner esto como requisito de admisibilidad, la Corte además cometió, a mi modo de ver, un error, que fue establecer excepciones tan grandes que desnaturalizan la propia regla. Porque en Alavi y en toda su progenie, repetido en Padec con Swiss Medical y en todos los fallos que vinieron después, la Corte dijo que había que hacer excepción a este requisito de admisibilidad en dos supuestos. Cuando los miembros del grupo sean personas en condiciones, en situación de vulnerabilidad, o bien cuando, en segundo lugar, cuando el tipo de derecho que se esté discutiendo sea algún derecho de tutela preferente. O sea, excepciones subjetivas y excepciones objetivas. Si nos ponemos a pensar en las excepciones objetivas, la Corte mencionó, a modo de ejemplo nomás, derecho, consumo, medio ambiente y salud. Les cuento que, cuanto menos en el orden nacional, estamos hablando del 98% de los litigios transitan por esas áreas. Entonces, tenemos un problema ahí. Y si le sumamos a eso la excepción subjetiva, personas en situación de vulnerabilidad, grupos vulnerables, como le quieran llamar, el espectro de excepción se hace mucho más amplio todavía, porque eso nos entronca con la Constitución, con las convenciones internacionales y muy particularmente con el 75, inciso 23 de la Constitución, que establece un deber de aseguramiento positivo para niños, niñas y adolescentes, ancianos, podemos sumar a esto personas privadas de su libertad. La Corte reconoció en Alavi que los consumidores y usuarios son un grupo de tutela preferente, tradicionalmente relegado, tradicionalmente postergado. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Primero, el problema es la enunciación de la propia regla de admisibilidad. Son tan grandes las excepciones que con muy poquito la Corte no debería poder aplicar este requisito prácticamente nunca. Y el segundo problema es un problema operativo, de práctica. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, de hecho Padec es un ejemplo, pero hay muchos otros fallos posteriores, la Corte nunca aplicó esta excepción. Lo hizo una sola vez, ahora les voy a comentar cuándo, pero la Corte en general en los casos de consumo, que involucran la excepción desde los dos puntos de vista, material por ser consumo, subjetiva por ser grupo desprotegido, siempre en las sentencias analiza y dice que el requisito está cumplido, que no está justificado el acceso individual al sistema de justicia. Lo cual está mal, porque si aplicara la excepción lo que debería decir es: este requisito no aplica,
porque estamos frente a un grupo de tutela preferente y porque estamos frente a este tipo de derechos. Sin embargo, insisto, la Corte lo aplicó sistemáticamente. Y de hecho fue la herramienta que usó para partir al medio la clase en la sentencia del fallo CEPIS en el año 2016, en agosto, que, como ustedes saben, declaró la nulidad de los aumentos del gas natural para un grupo de personas y para otro no. O sea, el acto administrativo general está vivo para algunos y está muerto para otros. Una cosa de locos. Y lo hizo aplicando esta excepción. ¿Qué dijo la Corte en CEPIS, perdón? Voy a presumir que los usuarios residenciales tienen un problema de acceso individual y voy a presumir de la misma manera que los no residenciales no lo tienen. Entonces, como solamente para los residenciales se reúnen todos los requisitos de admisibilidad, solamente a ellos les va a beneficiar la sentencia, mientras que los no residenciales se quedaron afuera. Esto tiene un montón de problemas, arrancando por el dogmatismo, por la invocación de oficio, recién en instancia extraordinaria y demás, pero además porque la Corte se olvidó que entre los residenciales hay gente con mucha capacidad adquisitiva que no tendría ningún problema para acceder individualmente a la justicia, y que entre los no residenciales no son todos Techint o Shell o YPF. Tenés clubes de barrio, universidades, centros comunitarios y una serie de entidades intermedias que claramente también tenían problemas de acceso individual a la justicia frente a una norma que había violado nuestro derecho de participación ciudadana en la audiencia pública de manera clara. Entonces, fíjense ustedes cómo la Corte le establece este requisito y después genera excepciones que en definitiva lo único que le han permitido, porque no las ha aplicado salvo en un solo caso, lo que le ha permitido es manejar a gusto y placer la entrada y la salida de procesos colectivos cuando quiera, como quiere y del modo que quiera. Entonces le ha dado muchísima discreción, yo lo pondría casi en términos de arbitrariedad para manejar la admisibilidad, fruto de estos problemas que les estoy comentando. El único caso donde esto se aplicó fue un caso de una asociación contra el Instituto Nacional de Seguridad Social, Jubilados y Pensionados, donde era tan evidente, se estaban discutiendo prestaciones de salud alimentarias de ancianos y de personas discapacitadas. Entonces ahí sí, la pintura reunía todo para que la Corte dijera, acá no aplica este requisito de admisibilidad. Es el único caso, por lo menos que yo conozca, y tiene sus años ya, debe tener unos 5 o 6 años, donde la Corte efectivamente aplicó esta excepción y dijo, no voy a exigir este requisito de admisibilidad. En todos los demás, lo menciona dogmáticamente como el pasar, como si estuviera cumplido, aun cuando los casos ingresan en las 2 excepciones de las que estábamos hablando. ¿Alguna pregunta, duda, reacción? Bien, esos son los 4 requisitos de admisibilidad que la Corte estableció en Alavi, ¿sí? Esos son los 4. Hecho común, único o complejo. Pluralidad de personas afectadas, o agregamos en riesgo, la Corte en Alavi no lo dice, pero sobre todo después de la sanción del Código Civil y Comercial y con la reincorporación de la acción preventiva y demás, tenemos que tener también la posibilidad de plantear preventivamente este tipo de procesos. El tercero es la pretensión enfocada en los efectos comunes de ese hecho común, y el cuarto es este de que se hablaba de que no tiene que estar justificado el acceso individual a la justicia, por cuestiones de falta de incentivos fundamentalmente. Junto a esto la Corte dijo que había también pautas adjetivas mínimas. O sea, no solo le dijo al Congreso que tiene que regular la ley en la materia, sino que le dijo qué pautas adjetivas mínimas tiene que contemplar esa ley, ¿para qué? Para que la propia Corte eventualmente no la declare inconstitucional. Estas pautas adjetivas mínimas en el considerado 20 de Alavi, después si pueden péguenle una mirada al considerado 20 del voto de la mayoría, van a ver que la Corte repite con distinta terminología en el mismo párrafo 2 o 3 veces la idea central de la que hablamos al principio. ¿Para qué son estas pautas adjetivas mínimas? Para proteger el debido proceso de los miembros ausentes del grupo. No son ni para el demandado, no son ni para el actor, sino que son para proteger a las personas cuyos derechos se están enjuiciando por esta vía excepcional. ¿Cuáles son esas pautas de trámite? La Corte enunció 4. Ahora, si nos ponemos a analizarlo un poco más fino, vamos a ver que en realidad 2 de esas 4 son en realidad requisitos de admisibilidad. Y solamente otras 2 son requisitos de trámite. Los requisitos de admisibilidad, que ella llama pauta adjetiva mínima, son la representatividad adecuada y la definición precisa de la clase. Y los otros 2 requisitos que sí son propiamente de trámite son los mecanismos de publicidad y de notificaciones, junto con el derecho de los miembros del grupo de optar por participar en la discusión como parte o contraparte, o bien de ejercer su derecho a salirse de ese proceso cuando esto es posible, porque el objeto de la pretensión no es indivisible.
Vamos a pasar muy rápido sobre estos requisitos. Probablemente lo que hagamos el encuentro que viene es retomar los primeros 15-20 minutos para discutir un poquito sobre alguno de ellos. Pero muy rápidamente. Representatividad adecuada. ¿Qué significa la representatividad adecuada? Hablamos de legitimaciones colectivas. Esas legitimaciones colectivas tenemos que pensarlas como legitimaciones en abstracto, ¿sí? No hay duda que el defensor del pueblo del Tucumán y que el defensor del pueblo de la nación pueden promover, en abstracto están habilitados normativamente para promover acciones colectivas. Pero eso no significa que sean representantes adecuados en una causa concreta. La idea de representatividad adecuada lo que exige es de parte de la jueza o del juez un análisis concreto de quien viene a promover la acción. Ya no solo en términos de legitimación, sino además un análisis concreto con relación al caso puntual que quieren plantear y que quieren defender. ¿Qué tiene que analizar la jueza o el juez? Fundamentalmente, y esto también viene de la jurisprudencia estadounidense, este requisito también es un requisito de admisibilidad de las acciones de clase estadounidenses. La jueza o el juez lo que tiene que controlar es que no haya conflictos de intereses estructurales que impidan una buena defensa del grupo, por más que esté legitimado, y que además, por más que esté legitimado, ese legitimado pueda demostrar capacidad para llevar adelante, los estadounidenses le llaman una defensa vigorosa de la causa. El proyecto de Tucumán contempla también el requisito de representatividad adecuada, como lo exige la Corte, y lo contempla con distintos requisitos que están tomados, distintos estándares que están tomados del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, que a su vez, allá en el año 2004, lo tomó de la jurisprudencia estadounidense. Tiene que mirar experiencia de ese legitimado en otros procesos colectivos, tiempo de constitución de la asociación cuando sea el caso, nivel de representatividad. Bueno, una serie de cuestiones que hacen a esta segunda línea. No solo tiene que haber intereses alineados y ausencia de conflictos, sino que además tiene que demostrar que en ese caso puntual tiene la capacidad suficiente para llevarlo adelante, ¿sí? ¿Por qué este requisito de representatividad adecuada? Otra vez, porque ese legitimado dio un paso adelante y está hablando en nombre de un montón de personas a las que no le pidió permiso. Entonces el sistema de administración de justicia no puede abrirle la puerta y servirle un café y decirle dale, metele. Tiene que controlar que además de estar habilitado abstractamente, sea un representante en ese caso concreto. Y esto supone, por supuesto, un análisis preliminar que va a tener que ser definido en la decisión de la apertura, porque ahí el juez va a tener que decir, efectivamente, usted no solo está legitimado, sino que además es un representante adecuado de la clase. Hay un problema sistémico también con esto, y es que, como el origen de esto viene de Estados Unidos, tengan en cuenta una cosa. En las acciones de clase, las class actions de la regla 23 federal estadounidense, solamente pueden ser propuestas por miembros de la clase. O sea, por afectados en la terminología de nuestra Constitución. Nuestra Constitución lo que hizo, como tantas otras veces, es armó un cóctel y trajo al afectado de Estados Unidos y trajo a las asociaciones intermedias y al ombudsman, al defensor del pueblo, lo trajo de Europa. Entonces, el requisito de representatividad adecuada, si no creo que podemos estar de acuerdo, es muy razonable cuando quien viene a demandar es una persona común y silvestre, ¿no? Está bien que el sistema de administración le diga, bueno, mirá, venís a defender, pudiendo plantear la acción solamente individual, venís a defender a todo un grupo de personas sin pedirle permiso, demostrame que podés hacerlo bien y que no tenés conflictos de interés. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos aplicar ese requisito al defensor del pueblo de la nación o a una asociación debidamente inscripta que tiene ciertos requisitos y está controlada por el Estado? Nos empieza a hacer un poco de ruido, ¿no? Porque se le podría decir a una asociación de defensa del consumidor inscripta en el registro nacional que todos los años rinde cuenta, que está controlada, que no puede recibir financiamiento de empresas, que no puede participar en actividades políticas. Un juez podría decirle, no, usted no es un representante adecuado, usted no puede defender este grupo. Se complica la cosa, ¿no? Algo que parecía tan fácil frente a un individuo, frente a una organización de este tipo, se complica. Y ni que hablar si metemos a los organismos públicos. Imaginen ustedes, hasta desde la perspectiva política, lo que sería que un juez o una jueza le diga al defensor del pueblo de Tucumán, señor, usted no es un representante adecuado para este caso. Hay discusiones, este es un tema muy caldeado, es un tema muy polémico, el de la representatividad adecuada, hay muchas discusiones, fue una de las cosas que más se discutió públicamente, incluso cuando fue el proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, allá por el 2018, pero lo cierto es que la respuesta yo la encuentro siempre en el mismo lugar. ¿En dónde está? Si se llevan eso hoy yo me quedo contento, en los zapatos de las personas que no están presentes en el proceso. Otra vez. ¿Por qué? Porque aún el defensor del pueblo, teniendo todos los recursos económicos y todos los recursos humanos para llevar adelante, toda la experiencia del mundo para llevar adelante determinado litigio, puede ser que tenga un conflicto de interés. Puede ser que la CEO de la empresa demandada sea su esposa.
¿no? Por poner un ejemplo un poco burdo. Pero puede pasar, son situaciones excepcionales y habría que analizarlas, pero puede pasar. Entonces, si eso puede pasar, el sistema de administración de justicia no le puede permitir, por más que esté habilitado en abstracto, no le puede permitir ser un representante de ese grupo en ese caso, porque tiene este problema y en términos de debido proceso no va a poder llevar adelante una buena defensa del caso. ¿Se entiende? Entonces, a mi modo de ver, es necesario exigir esta idea de representatividad adecuada, este concepto, este estándar, es necesario aplicarlo también a organismos públicos y también a asociaciones intermedias. Otra cosa es cómo lo resolvemos normativamente. Y el código contempla una solución normativa muy interesante, también en línea con lo que nosotros habíamos propuesto hace unos años en el anteproyecto, que ¿cuál es? Bueno, si viene un afectado o afectada miembro del grupo, tendrá que acreditar que es una representante adecuada. Tendrá que venir con los papeles y decirme, miren, yo tengo espalda, experiencia, capacidad, incluso cierta capacidad financiera para llevar adelante este proceso en representación de todo el grupo. Cuando se trate de organizaciones debidamente inscritas con requisitos especiales u organismos públicos, ¿qué propone el código? Presumamos que hay representatividad adecuada. ¿Se entiende? Y parece una solución razonable, pero ojo, la presumimos iuris tantum, salvo prueba en contrario. Si alguien puede mostrar que hay ausencia de representación adecuada, incluso siendo alguna de estas figuras, tendría que ser corrido del proceso, porque otra vez lo que está en juego es el debido proceso legal de un montón de personas a las cuales no le pidieron permiso. Sí, Verónica. Sí, doctor, Plaza Sánchez quiere hacerle una consulta. Sí. Damos el micrófono, puedes habilitarlo. Blas, puedes habilitar el micrófono. Hola, ahí está. ¿Se escucha? Sí, Se escucha perfecto. Respecto de la educación laica en la provincia de Salta, por ejemplo, con el fallo Castillo, cuando la Corte habilita y convoca las audiencias públicas, ahí, por ejemplo, tiene que ver con la pauta que se hablaba en cuanto a idoneidad del representante colectivo. Un poco se buscó eso, quería consultarle. Mirá, la verdad que las audiencias públicas son importantes, pero para empezar, las que implementa la Corte son recién en la Corte, con lo cual tenemos un problema de timing acá, ¿no? Porque si estamos hablando que la idea del requisito de representatividad adecuada es un requisito de admisibilidad, significa que yo lo tengo que definir en una etapa temprana del proceso, al inicio. No puedo definirlo, reforzarlo o corroborarlo con audiencias públicas hechas ante la instancia extraordinaria federal. Entonces ahí hay un problema. Fíjate vos que en Alavi, no sé si vieron, que Alavi tiene como distintas partes la sentencia. Tiene toda una parte donde la Corte desarrolla toda esta doctrina, estas cuestiones de las que estamos hablando, y una segunda parte donde la Corte lo que tiene que hacer es meter el caso Alavi, que tenía que resolver adentro de esas premisas que ahí está denunciando en la propia decisión. Por supuesto que hizo malabares para hacer esto porque el caso Alavi era individual. Entonces, cuando intentó meter el caso planteado en clave individual en presupuestos que le decían, por ejemplo, pretensión enfocada en efectos comunes y colectiva, no había forma de que esto sucediera. Y uno de los problemas serios que tenemos es que la Corte en materia de representatividad adecuada no nos dio todavía estándares para trabajar. En Alavi usó 3 estándares para decir Alavi fue un representante adecuado. Y uno es muy parecido al que vos estás planteando. La Corte dijo, la intervención de amigos del Tribunal, del Colegio Público de Abogados de Capital Federal y de la FACA, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de alguna manera garantizaron esto, que sea un representante adecuado. Pero eso es un error, porque la intervención de amigos del Tribunal es importante, también está regulado en el Código, está muy bien, robustece la discusión, todo lo que querramos. Pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos hablando, de ausencia de conflicto de interés y de capacidad de actuación del legitimado, ¿no? Y los otros 2 requisitos que utilizó, mucho menos. El más grave o el más complicado es la idea de que Alavi había ganado. La Corte parece deslizar un razonamiento del tipo, ¿cómo no va a ser adecuado si ganó? ¿No? Y es tramposo. Pero es un error por un doble orden de razones. El primero también es de timing, de tiempo. Yo no puedo definir la representatividad adecuada si es un requisito de admisibilidad, no la puedo definir con el día del lunes, con el diario del día del lunes con el resultado opuesto. Yo necesito definirla antes. Entonces no me pueden decir que para evaluar la representatividad de alguien tengo que ver qué resultado tuvo. Y el segundo, creo que es un error conceptual pensarlo de esta manera.
Y esto es importante, porque ser un representante adecuado no implica garantizar el éxito. Nuestra obligación y la del representante siempre va a ser una obligación de medios, no de resultado. Entonces yo puedo ser el mejor representante del mundo, haber hecho todo el esfuerzo, haber aportado toda la prueba y puedo perder. O porque no tenía razón, o porque la otra parte consiguió mejores pruebas, o porque apareció alguna prueba que yo no había contemplado. Pueden pasar infinidad de cosas en estos procesos. Pero lo cierto es que no podemos pensar que es un estándar válido para evaluar representatividad adecuada el resultado del pleito. Por las dos cosas. Primero, porque no es necesario ganar, asegurar ganar para ser un representante adecuado. Perder, lo que tiene que asegurar es una defensa vigorosa de esa causa. Y segundo, porque no podemos resolver un requisito de admisibilidad con el resultado de la sentencia definitiva en la Corte. Es ridículo eso, ¿no? Entonces, la publicidad de la acción que la Corte en ese momento tomó como un estándar para evaluar esto, yo creo que no tiene relación. Más allá de que es de absoluta importancia la celebración de audiencias públicas, por un montón de razones, de absoluta importancia. Y de hecho, en esa causa, fíjate que la Corte hizo 4 días de audiencia pública para discutir algo que, más allá de las creencias personales y de las convicciones, en términos constitucionales parecía bastante claro, que un Estado no puede imponer una enseñanza religiosa en una escuela pública. Más allá de lo que cada uno pueda pensar y las convicciones personales y las creencias personales de cada uno, en términos constitucionales, tengo para mí que era una discusión relativamente fácil. Y sin embargo, la Corte hizo 4 días de audiencias públicas y de esa manera le dio a la discusión otro volumen y también otra legitimidad a su decisión, ¿no? Probablemente porque no había tenido toda esa discusión pública o más abierta en las instancias inferiores. Bien, entonces, estamos ya casi en el horario. No sé si quieren cortar o si quieren seguir 10-15 minutos más, yo no tengo problema, como para terminar de repasar las cuestiones estas. Lo que usted considere, doctor. Bueno, si no, por ahí va a ser mejor que dejar acá, y lo que hacemos la semana que viene es arrancar con precisa identificación de la clase, ¿sí? Que si no me equivoco les mandé el fallo, déjenme chequear, pero les mandé el fallo Loma Negra. No, no está. Pero si quieren lo pueden ver, el fallo Consumidores Financieros con Loma Negra. Es el fallo donde la Corte define la importancia crítica de la precisa identificación de la clase y por qué de esta importancia crítica. Entonces, si les parece, vamos a retomar al inicio, nos tomamos los primeros 15-20 minutos de la semana que viene para trabajar sobre definición de la clase, publicidad y notificaciones. Y justo conectamos porque arrancamos ya con procesos paralelos y superpuestos y municipalidad de Berazategui, así que eso está íntimamente ligado con el tema de la publicidad. Bueno, doctor, queremos, en nombre de la secretaria académica, profesora Mariana Dato, y de todos los integrantes del Centro de Especialización y Capacitación Judicial, y también del vocal a cargo, el doctor Daniel Pose, agradecerle a todos los participantes y muy especialmente a usted por su excelente clase, su gran disposición y porque haya logrado que este encuentro en donde estamos todos debutando haya salido del ojo realmente. Y bueno, quería recordarle a todos los asistentes que los esperamos el próximo viernes en el mismo horario para el segundo encuentro. Y también pedirles que encontrarán ahora en el chat un formulario de asistencia al que solicitamos por favor tengan a bien completar. Bueno, Verónica, muchísimas gracias. También quiero agradecerle a todos y a todas por estar un viernes a esta hora pensando y ejercitando la cabeza con esto. Y también les digo que quedo abierto si en el transcurso de la semana lo que conversamos hoy les genera algunos interrogantes o algunos disparadores o tienen algunas reacciones, quieren profundizar en algún tema, les interesa algo más de material de lo que les mandamos, no dejen de escribirme. Yo por ahí tardo un poquito a veces en reaccionar, pero siempre contesto. No dejen de escribirme, tienen mi correo y bueno, la seguimos el viernes de la semana que viene. Muchísimas gracias, saludos, doctor. Buen fin de semana, saludos a todos.